Pokémon Caída del Dragón 201, 220. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 201 a él. Sería tan sencillo. Ella lo deseaba. Y eso era lo único que él podía darle. Sería fácil, y aunque no pudiera solucionar los problemas del mundo, podría estar ahí para ella. Solo hacía falta un beso. No tenía que hacer todo el asunto del vínculo del alma, todavía no. Pero, podía ser su apoyo. Y. No dudaba de que ella podía ser suya, si de verdad lo necesitaba. Eso era el romance, ¿no? Apoyarse mutuamente, amarse y protegerse, consolarse y abrazarse. Podía hacerlo. Fácilmente. Lo hacía por todos, al menos. Solo tenía que priorizarla. Y, bueno, a estas alturas, ella era su prioridad. Sí. Eso sería. Podría, mejor dicho, la amaría. Ese sería su regalo, su penitencia. Podía dárselo libremente, después de todo, y si había alguien a quien le debía lo suficiente, era ella. Y así, con eso en mente, se inclinó y conectó sus labios con los de ella. Fue un beso corto y húmedo, muy parecido al primero, pero se sintió un poco más definitivo. Atiare, te amo. Buen trabajo. La Tías, aún despierta, no respondió de inmediato y prefirió guardar silencio mientras se esforzaba por desenredar su cuello del de Ash antes de mirar al ratón. No dijo nada, pero era evidente que no le hacía gracia, y continuó acurrucada contra el Ski Dancer dormido y el Suldeu que sostenía. Entonces, ¿lo estás aguantando bien? La frase no era realmente necesaria, pero provocó una reacción en la hembra. Se burló, antes de fruncir el ceño al ratón. No, no lo soy. El ratón no reaccionó mucho, prefirió encogerse de hombros. Su lenguaje corporal era neutral, pero eso no engañó a la Tías. Era la mirada de un Pokémon bastante furioso. Ella misma había hecho lo mismo muchas veces. Podrías haberme engañado. Después de todo, ¿no acabas de conseguir lo que siempre quisiste? La irritada la Tías resopló y, en cambio, se propuso acariciar a Ash con el hocico antes de responder, prefiriendo concentrarse en su reclamo por un momento, en lugar de prestarle atención al molesto ratón. Por fin estaba dormido. Sin embargo, no dudaba que sus sueños fueran terribles. Nadie sobrellevaba una pérdida tan terrible sin pesadillas. Pero ella estaría ahí para él. Después de todo, incluso si la ciudad se perdía, él había logrado salvar el rocío del alma. Y, aunque no lo hubiera hecho, ella estaría ahí para él. Él era el guardián de su alma, y ni siquiera la pérdida de Alto Mare cambiaría eso. El hecho de que haya atrapado a Ash no significa que la pérdida de Alto Mare me pese menos. No soy una niña abandonada unidimensional cuyas emociones se rigen únicamente por lo que mi amor pueda o no hacer. El ratón se levantó de su percha con indiferencia y miró directamente hacia donde ella yacía. En fin, Atiare, tienes al chico. Es tuyo ahora, probablemente para siempre. Claro, lo superaste con mucha manipulación emocional y la pérdida de una ciudad, pero ¿qué relación no se construye con ese tipo de cosas hoy en día? Y aún así, pareces decepcionada. Así que olvidémonos de eso de millones han muerto y centrémonos en Ash. La declaración irritó a Atiare, y aunque no se levantó de su lugar junto a Ash, sí le lanzó una mirada furiosa al tipo eléctrico. Millones han muerto, ¿y quieres que lo olvide? El ratón sonrió levemente, pero se sentía enfermo, retorcido. No disfrutaba fastidiando a la Tías. Pero, aún así, necesitaba hacer algo. No podía quedarse sentado, sumido en su propia ira, rabia y tristeza. Y qué mejor manera de trabajar que una Latías demasiado apegada y posesiva, con quien Ash ahora estaba decidido a estar. Así que tendría que jugar un poco. Quizás, liberar un poco de su ira y presionar a la altiva princesa para que le diera algo, cualquier cosa con lo que trabajar. Y Atiae estaba demostrando ser igual que Baileaf, en cierto modo. Necesitaba que alguien la golpeara en la cabeza, que la enojara, antes de atreverse a ir al grano. Así que solo tendría que presionarla hasta que le diera algo. Ahora mismo no hay absolutamente nada que podamos hacer al respecto. Y, salvo cazar a Celebi y obligarla a que nos envíe de vuelta, nunca podremos arreglar esto. Sin embargo, lo que sí podemos hacer ahora mismo es arreglarte a ti. O a Ash y a ti. Como dije, ganaste. Ash es tuyo. Pero que me aspen si me quedo de brazos cruzados y veo cómo se lanza de cabeza a una relación que grita rota. El ratón suspiró. Bueno, mi consulta está abierta.
Soy el Dr. Chu y seré su terapeuta esta noche. La princesa gruñó levemente. ¿Para ti esto es solo un juego? Ante la pregunta, el ratón sonrió levemente, esta vez con auténtica diversión, antes de recostarse aún más en el árbol. No, era todo lo contrario. Era solo un día más en la vida de Ash Ketchum y su fiel compañero, Pikachu. Otro día, otro crimen contra la vida misma que se vieron obligados a detener, otra crueldad que debían limpiar. Quizás. Después de todo, después de salvar el mundo tantas veces, probablemente estoy bastante destrozado. Pero, si algo he aprendido de mis viajes, es que si no estamos todos de acuerdo, alguien podría morir en estado terminal. Pikachu suspiró tras terminar su declaración, antes de mirar directamente a Atiae. Y si Ash termina muriendo por tus propios complejos, te mataré yo mismo, y tus guardaespaldas no podrán hacer nada para salvarte. Así que, empecemos. ¿Por qué, Atiae, estás triste? ¿Qué hay de malo en la confesión de Ash? Atiae soltó un gruñido bajo y furioso, antes de levantarse ligeramente del lado de Ash. De acuerdo. Hagamos como si no me importara que casi todos los que amaba estuvieran muertos. Que la ciudad donde crecí no estuviera completamente destruida, que la manada que me impuso no causara la ruina de todo lo que amaba, una y otra vez. Juguemos a creer y hagamos como si no me importara. Luego se tomó un momento para respirar hondo y exhalar lentamente. No soy tonto. La confesión de Ash es tan legítima como la tuya. Se esconde tanto en el deber como en mí, y está dispuesto a mentirme en la cara por ello. Y, aunque, por alguna razón, me pareciera bien, también está todo el rollo de todos a los que amé murieron. Estamos atrapados en la costa de Johto, un objetivo gigantesco, muchos heridos, sin hogar, desorientados, y Ash, el dueño de mi corazón y el más valiente que conozco, está tan capacitado para hacer lo que mejor sabe hacer como yo para liderar el rebaño ahora mismo. Es decir, absolutamente incapaz de hacer nada. Tengo un montón de razones para estar enojado, Pikachu. Y muchísimas razones por las que, ahora mismo, no quiero tratar contigo. El ratón simplemente se sentó en el árbol por un momento, antes de suspirar. Una princesa no abandona a su rebaño y, en cambio, prefiere abrazar a su rebaño durante horas, algo que podría haber usado para mantener la paz. Una princesa no muestra esos arrebatos de emoción. Una princesa no usa a otra como sustituto de sus propias emociones. Una princesa es fuerte, independiente e indomable. Y ahora mismo, lo único que he podido hacer para mantenerme en pie es hacer exactamente lo que no debería estar haciendo. Pikachu resopló irritado. Odiaba ser el consejero del equipo. Se suponía que era el luchador impulsivo y sobreprotector del grupo. Rápido para lanzar rayos, y aún más rápido con las bromas. Y, sin embargo, también parecía ser uno de los más estables, el que apoyaba a los demás Pokémon y los ayudaba a mantenerse en pie cuando Ash más lo necesitaba. Pero así era su vida. Él actuaría. Y, aunque no se atrevería a animar demasiado a Ash debido a su mal humor, no le importaba si le decía algo inapropiado a la tía sin querer. Le vendría bien un poco de cariño duro, y francamente, parecía reaccionar mejor cuando alguien la insultaba o la presionaba, aunque solo fuera por malas palabras. Bueno, sí. Se te da bastante mal ser princesa ahora mismo. Pero eso plantea una gran pregunta. ¿Por qué eres la princesa? La tía fulminó a Pikachu con la mirada, y el ratón se encogió de hombros. Si eres una princesa tan increíble, tan poderosa y maravillosa, ¿cómo pudiste fracasar? ¿Cómo pudiste necesitar de repente algo tan estúpido e inútil como la comodidad? Ella seguía mirándolo fijamente, y Pikachu suspiró decepcionado. Actuaba como si todo lo que hacía no pudiera estar mal, pero también como si fuera la peor opción posible. Era un equilibrio muy delicado, y uno que él no quería alterar. Una mezcla terriblemente volátil de orgullo y autodesprecio. Solo digo. ¿Por qué eres la princesa, si te derrumbas tan fácilmente? La hembra continuó en silencio, pero su mirada vaciló. El ratón, independientemente de su opinión, tenía razón. Es porque, por mucho que lo odies, no eres la latías fría, distante y furiosa que crees. Simplemente enterraste esos sentimientos en lo más profundo. Y. Bueno, supongo que hizo falta una bomba del tamaño de Altomaré para desenterrarlos. Así que, felicidades, supongo. No eres tan fría como creías. Así que tengo otra pregunta. ¿Por qué eres la princesa? Habría pensado que, en cuanto alguien más apareciera para vigilar Altomaré, estarías en el primer vuelo a Johto para darnos caza. Atiae se quedó allí sentado un instante, antes de soltar un pequeño suspiro.
Lo pensé durante mucho tiempo. Pero, al final, no podía abandonar la ciudad por la que viví, por la que murió mi hermano. Era mi deber. Y, como guardián de Alto Mare, no podía quedarme sin convertirme en el líder. El ratón ladeó la cabeza, confundido. ¿Por qué no? La Latías acarició al durmiente Ash un momento antes de continuar. El macho dormía relativamente tranquilo, y por eso se alegró. La posición de un guardián no es solo como controlar un territorio. No se puede entrar sin más y obligar al antiguo guardián a irse si se quiere el lugar. Tendrían que abandonarlo para siempre o habría que tomarlo. Así que, si alguien, digamos una manada, quiere el área que abarca, hay 4 maneras de obtener la tierra del guardián. Matarlos, adoptarlos si son lo suficientemente jóvenes, aparearse con ellos si están solteros y dispuestos, o que se vayan pacíficamente. Y yo era demasiado mayor para la adopción en ese momento. Así que tenía que morir, dejar Alto Mare para siempre o unirme a la manada mediante un vínculo de apareamiento. O podía tomar una tercera opción. Quedarme con la tierra y someter por la fuerza a cualquiera que se sintiera capaz de ser el líder y arrebatármela. Y. Esa era la más razonable. Suspiró, pasando la garra por la cabeza dormida de Ash para consolarse. Tenía que seguir esperando a Ash, tenía que quedarme y proteger a Alto Mare. Y solo hacía falta una simple batalla, y estaría a cargo de quien apareciera. Tenía que vencer a todos los líderes de la manada y hacer que se inclinaran ante mí, que me proclamaran su superior, o que yacieran en el suelo, destrozados. Era una cría sin nombre, sin linaje especial, sin manada, una que ni siquiera había llegado a los 14 años, y sin embargo, aquí estaba, venciendo a todos los que se acercaban. Haciéndolos inclinarse ante mí. Me convertí en lo que necesitaba ser, una Latías fría y poderosa, a la que nadie podía vencer. No fue fácil. Tantos querían esta isla, esta ciudad. El último lugar seguro. Y tantos estaban dispuestos a morir por ella. Pikachu parpadeó ante la insinuación y negó con la cabeza. No tenía derecho a juzgar en ese sentido. Bueno, ahí lo tienes. Eso es todo lo que te voy a dar. Y, dicho esto, se dio la vuelta y se recostó contra Ash sin decir nada más. Pikachu simplemente suspiró y, en cambio, se apoyó en el tronco del árbol una vez más. Obtuvo más de ella de lo que esperaba, pero mucho menos de lo que esperaba. Pero al menos se ganó un poco de respeto por ella. Alguien tan dedicado a una causa no se rendiría fácilmente. Y eso significaba que ella no se rendiría así como así con Ash. Podría lograrlo. Y, bueno, si no podía, haría lo que tuviera que hacer, suponía. Nada le impediría mantener a Ash a salvo, ni dioses descarriados ni intereses amorosos egoístas. Mi princesa. El tipo eléctrico dio un pequeño respingo, la voz lo sorprendió mientras estaba absorto en sus pensamientos y, por lo tanto, completamente desprevenido. Se maldijo a sí mismo mientras miraba la nueva fuente de vocalización, irritado al ver no uno, sino 2 latios. Había estado prestando mucha menos atención de la que debía, y, de haber sido una situación peligrosa, Ash podría haber resultado herido. Sí, Lorip. El consejo, o lo que queda de ellos, está listo para ti y tus reclamos. La mujer refunfuñó en voz alta ante la declaración y empezó a levantarse. Me voy. No hay necesidad de molestar a Ash. El otro Latios intervino. Milady, no pretendo faltarle al respeto, pero el príncipe es más necesario en la reunión que usted. Atiae levantó una ceja, muy irritada, y miró fijamente a Latios. Aunque se fuera, ¿para qué podrían necesitar a Ash que no la necesitaran también a ella? ¿Y por qué? Lorip suspiró y se colocó frente al joven Latios en un intento poco entusiasta de protegerlo de la furiosa Latías. Mi princesa, como es habitual, estás en un momento de duelo, lo que significa que alguien más asumirá tus responsabilidades. Y ese consejo ha decidido que tu reclamado será tu reemplazo hasta que considere que te has recuperado lo suficiente. En ese momento, tanto Atiae como Pikachu exclamaron su opinión en un solo coro. ¿Qué? Delia, ¿estás segura de que, esta es la mejor manera de hacerlo? La mujer en cuestión no respondió de inmediato. De hecho, se propuso ignorar al profesor por un momento, intentando reprimir su ira irracional. Claro, sabía que el profesor era mayor y, por lo tanto, tendría problemas con tanta caminata. Pero no esperaba que la retrasara tanto. Ash estaba en apuros, y el tiempo apremiaba. Pero, en lugar de un viaje de 3 días, se había extendido a casi una semana, y en un mundo que buscaba activamente a Lati, cada día, no, cada minuto contaba. Pero, al final, necesitaba al anciano profesor casi tanto como Ash la necesitaba a ella.
Él era quien podía rastrear la Pokédex de Ash. Para rastrear sus gastos y registros de captura. Y era el único legalmente capacitado para hacerlo, como profesor y padrino de su hijo. Así que lo necesitaba con ella para que pudieran tener una idea de su último paradero, una vez que resolvieran esto. Solo esperaba que el tiempo extra que había dedicado a llevarlo no le pasara factura. Así que, en lugar de responderle al anciano profesor, Delia se concentró en el mapa que tenía delante mientras el científico se sentaba en una roca cercana, visiblemente exhausto. Bueno, de acuerdo, para ser sincera, estaba algo impresionada. La primera vez que hizo este viaje, le llevó una semana entera, debido a la dureza de la escalada y la dificultad del terreno. Tenía que reconocerle el mérito al anciano. Se las arreglaban muy bien para seguirle el ritmo. Pero, aunque, considerando todo, habían estado avanzando a buen ritmo, eso no disipó la preocupación que sentía. Ash estaba allí, posiblemente solo, como una especie perseguida hasta casi su extinción por varias bandas y organizaciones criminales. Y, aunque sabía que Ash era un chico brillante y de buen corazón, eso no cambiaba el hecho de que solía estar en el centro de todas las crisis del mundo. Era simplemente lo que hacía que su hijo fuera él. Y eso no presagiaba nada bueno, cuando resultó ser perseguido activamente al mismo tiempo. Sí, estoy seguro. He hecho este viaje muchas veces, profesor. Creo que sé lo que hago. El anciano asintió con cansancio, antes de suspirar de nuevo, esta vez con exasperación, y aprovechar el momento para quitarse la mochila y relajar los músculos de la espalda. Odiaba ser viejo. Sí, supongo que sí. Supongo que me he acostumbrado a estar en mi cómodo laboratorio todo el día, en lugar de caminar por todo canto. Delia rió un poco ante lo que asumió que era una broma, antes de volver a envolver el mapa. Al menos era sincero. Alégrate de que Irama esté aquí para ayudarnos a llevar la mayoría de nuestros suministros. Y, de nuevo, gracias, Irama. El amigable Dragonite asintió con una sonrisa, antes de dejar escapar un suave arrullo. Lamento separarte de tu compañero. ¿Estás seguro de que no se enojará mucho contigo? El dragón se limitó a esbozar una sonrisa afable y un gruñido divertido, aunque algo sarcástico. Buenas noches. Delia soltó una carcajada ante la respuesta un tanto descarada del dragón. Había echado mucho de menos a Irama, tanto por su sentido del humor como por ser una simple compañera. Claro, se habían separado hacía años, mucho antes de que Ash tuviera edad suficiente para caminar bien, pero aún así, ella había estado ahí desde el primer día, como su inicial y su mejor amiga durante buena parte de su juventud. Dejarla ir a buscar pareja había sido una experiencia desgarradora, a pesar de la promesa de mantener el contacto. Tiene toda la razón. Entonces, profesor, ¿cree que está listo para empezar de nuevo? El anciano se estiró un poco antes de levantarse y mirar hacia su destino. El gigantesco árbol cristalino era fácil de distinguir, incluso desde la distancia. Estoy tan listo como nunca. Entonces, ¿crees que se alegrará de vernos? Delia suspiró, antes de que una expresión decidida, aunque algo enojada, se apoderara de su rostro. Al final, no importaba si era feliz o no. No le importará. Le encanta la compañía. Ahora, vámonos. Cuanto antes lleguemos al árbol del comienzo, antes podremos recuperar a Ash. ¿Crees que ella lo hará volver atrás? La madre simplemente asintió, con la mirada endurecida. Lo hará, quiera o no. Mai dejó escapar un gruñido de irritación cuando accidentalmente empujó a una pareja joven, sin pensar apenas en ellos mientras gritaba una disculpa apresurada. Lo siento. Tengo que ir a mi ferry. No podía creer que se hubiera dejado distraer tanto con ese buffet. Claro, estaba buenísimo, los fideos fritos, toda esa hamburguesa Miltank, muslos de pollo asados a la perfección y bañados en una mezcla de limón y pimienta, y Magikarp sellado a la perfección y bañado en una salsa peach berry deliciosamente dulce, estaba divino. ¿Y cómo podría resistirse a ese canto de sirena, y más aún con un buffet libre? Era casi criminal, tanta comida deliciosa en una dosis tan grande. Así fue su reacción cuando ella cumplió esa promesa tácita de, bueno, comer todo lo que pudiera comer. Sí, que la echaran del restaurante fue demasiado, en su opinión. Aunque le salvó el pellejo al darse cuenta de que sí, casi llegaba tarde al ferry. Al final le funcionó, pero aún así, Ash estaba en apuros, y no había suficiente comida en el mundo para que lo abandonara voluntariamente. Pero, en cualquier caso, llegaría a Alto Mare, de una forma u otra. Por suerte, al doblar la esquina a toda prisa, vio que, efectivamente, su ferry Alto Mare seguía en el puerto.
No era motivo para bajar el ritmo, pero fue suficiente para sentirse un poco mejor y menos culpable por haberse distraído tanto. Así que siguió corriendo por las calles de Ciudad Olivina, casi atropellando a un hombre al pasar. Lo iba a lograr. Tras otro minuto de carrera desesperada cuesta abajo hacia el puerto, por fin llegó a la taquilla y, sin dudarlo un segundo, irrumpió. El cansancio la atrapó mientras apenas lograba llegar corriendo, medio a trompicones, a la taquilla, jadeando. Necesito hacer más ejercicio. La única respuesta de la señora en el mostrador fue una ceja levantada y Mai dejó escapar otro bufido. Hola, necesito tomar el ferry al Tomaré, por favor. La señora en el mostrador de venta de billetes continuó levantando la ceja al ver al joven adolescente jadeando de agotamiento, quien había comenzado a apoyarse pesadamente en el costado del mostrador de venta de billetes para sostenerse. Lo siento, pero el ferry al Tomaré ha sido cancelado hasta nuevo aviso. Al oír eso, Mai sintió que el cansancio moría de forma rápida y brutal mientras la furia y la adrenalina la invadían. ¿Cómo que cancelado? Necesito llegar a Alto Mare cuanto antes. Lo antes posible. Es importantísimo. La señora le dirigió a la niña una mirada más, reservada, casi preocupada. Oye, ¿tienes familia en Alto Mare? Mai negó con la cabeza enfadada. No, pero tengo una amiga allí. Y le dije que era importante. ¿Por qué se canceló el ferry? La mujer de la taquilla suspiró con tristeza y señaló uno de los pocos televisores del vestíbulo. En él se veía una transmisión de emergencia. Hace un par de horas, unos pandilleros de Oen comenzaron a atacar la ciudad. Según las noticias, se hacían llamar Aqua. La ciudad lleva una hora en silencio y todos están muy preocupados. Debido al ataque, todos los ferries, barcos y vuelos a la ciudad están cancelados hasta que sepamos que todo está bien. Mai se quedó mirando la televisión un momento, viendo pasar la transmisión de emergencia, antes de gruñir levemente. Sí, eso lo confirmó. Ash estaba definitivamente, total y desesperadamente en apuros. Y quien quiera que lo persiguiera, probablemente también persiguiera a su Pokémon. La chica dejó que su mente divagara por un segundo, tratando de encontrar una razón suficiente de por qué Ash enviaría a Pikachu, de todos los Pokémon, con su probablemente recién capturado Latios, pero todas las ideas que le vinieron a la mente eran terribles o peores. No. Se negaba a pensar así. Ash probablemente solo estaba salvando el mundo otra vez, y tal vez, solo tal vez, necesitaba algo de la ciudad, o necesitaba mantenerla a salvo. Mai se tomó un momento para pensarlo, antes de recordar algo. Ash dijo que ya había ayudado a salvar al Tomaré. Y envió a su Latios, junto con Pikachu, a la ciudad para, no sabía, volver a salvarla. Al menos, la idea tenía sentido. Quizás, lo que fuera que estuviera haciendo, requería estar en varios lugares, y no podía irse de donde estuviera, pero aún así necesitaba salvar al Tomaré. Después de todo, Alto Mare era una de las ciudades más grandes del mundo, y Ash no era de los que se quedaban de brazos cruzados y dejaban que los malos se descontrolaran. De hecho, tenía mucho sentido. Enviaría a su Pokémon más confiable, Pikachu, con un legendario muy poderoso. Ambos, con la experiencia de Pikachu y la supuesta fuerza de Latios, podrían hacerlo casi tan bien como si Ash estuviera allí. Le permitía a Ash arreglar lo que estuviera mal, donde quiera que estuviera, pero también mantener la ciudad de Alto Mare a salvo. Sí. Tenía que ser eso. Pero eso también significaba que la ciudad de Alto Mare estaba en serios problemas. Ash no dividiría tanto a su equipo para una toma de control clásica del equipo Rocket, al menos si tenía algo más importante que salvar. Mantendría a Pikachu a su lado, a menos que realmente tuviera que salvar la ciudad, pero no podía estar allí, por mucho que lo deseara. Lo que significaba que Mai ya tenía un destino. Necesitaba llegar a Alto Mare, y necesitaba llegar allí, ahora mismo. Llegaría, ayudaría a salvar la ciudad con Pikachu de lo que sea que estuvieran planeando los malos, y luego, cuando todo estuviera en orden, le pediría a Pikachu que la llevara con Ash. Podrían salvar la ciudad y aún así encontrar a Ash. Señora, ¿hay alguna otra forma de llegar a Alto Mare? La señora del mostrador, para su crédito, no pareció sorprendida ante la pregunta. Lo siento, señorita, pero todos los transbordadores están cerrados en este momento, debido al ataque de Alto Mare. Mai refunfuñó un poco. No iba a dejar que eso la detuviera. Y, en ese momento, casi estaba considerando montar a Blastoise, pero el Pokémon Tortuga no era el nadador más rápido, y Alto Mare estaba bastante lejos. Necesitaba algo más rápido. No necesito un ferry, necesito una forma de llegar a Alto Mare. Por favor, ¿hay alguna manera?
La mujer la miró fijamente un momento antes de suspirar. Hay un pescador que a veces lleva zapatillas a alto maré. Vive en una casa, en la playa sur, atravesando el bosque un par de horas. No sé si está allí, pero es la única manera que conozco de llegar rápido, ahora mismo. Mai parpadeó una vez antes de sonreírle a la mujer. Muchas gracias. La mujer asintió. Espero que encuentres a tu amiga. De verdad que sí. Mai solo asintió de nuevo y se volvió hacia las puertas. Gracias de nuevo. Ahora tenía una manera. Iba a llegar a Ash, de una forma u otra. Iris suspiró con una mezcla de preocupación y aburrimiento, sentada en el vestíbulo de la empresa de reubicación de fortalezas. Siendo sincera, de repente empezó a dudar. Y no era por el mal aspecto del vestíbulo. De hecho, parecía mucho mejor que cualquier otro en el que hubiera estado, lo cual le decía algo a la inquilina nacida en Teselia. Tenía un televisor enorme, un sofá comodísimo e incluso una mini nevera llena de refrescos y aperitivos de cortesía. Irradiaba riqueza y prestigio, y la hacía sentir muy bien recibida. Pero aún así, no era suficiente para disipar sus propias dudas. Iba a hacerlo. Iba a dejar todo atrás, a desobedecer las palabras de su padre y, en cambio, a intentar vengar la muerte de una de sus mejores amigas. Y, al mismo tiempo, a hacer del mundo un lugar mejor. Iría por un camino desconocido para ella, uno que jamás se imaginó seguir. Pero sería por Ash. Aunque siempre lo había llamado niño pequeño, respetaba que siempre supiera exactamente qué hacer. Tenía su ruta planeada y sabía lo que quería. Lástima que no pudiera ser la misma. Señorita Iris, el gerente la verá ahora. El joven entrenador de dragones asintió con torpeza y, tras un breve momento de vacilación, se levantó. Gracias. ¿Por dónde voy? Para su sorpresa, el secretario no puso los ojos en blanco ni pareció irritado. Al contrario, le dedicó una sonrisa reconfortante y un gesto tranquilizador. La primera puerta, a la izquierda. Después, hay unas señales que te guiarán. Pero ten cuidado y no te desvíes. Hay un montón de habitaciones ahí atrás, y podrías perderte fácilmente si te desvías. Iris asintió y le devolvió la sonrisa. Oh, gracias. No hay problema, señorita. Espero trabajar con usted en el futuro. El joven entrenador de dragones asintió de nuevo, se dirigió a la puerta de la izquierda y la abrió. Y, efectivamente, había un cartel muy conveniente que indicaba el camino. Oficinas. Es difícil arruinarlo, ¿verdad, Axeu? El pequeño dragón simplemente emitió un pequeño arrullo en respuesta y se hundió aún más en su cabello. Al menos aún lo tenía con ella, a pesar de todo lo demás. Y así, la valiente heroína y su fiel dragón recorren el pasillo hacia su destino. La niña empezó a caminar por el largo pasillo blanco, esforzándose por parecer despreocupada. Después de todo, no quería parecer una niña asustada. Pero, después de un par de minutos, se encontró ante una puerta con un letrero que decía oficina del gerente. La chica lo miró fijamente un momento, intentando armarse de valor. Era el momento. Después de esto, daría el primer paso real para vengar a Ash y defender sus creencias. Respiró hondo, conteniéndolo un instante, antes de soltarlo en un bufido. Podía hacerlo, solo tenía que abrir esa puerta. Y entonces, podría hacer lo que Ash querría que hiciera. Impedir que los monstruos lastimaran a otros. Bueno, Axeu, es hora. Terminemos con esto. Dawn caminaba de un lado a otro por lo que parecía la 50ª vez ese día, ignorando las expresiones preocupadas de Gunear y Piplup mientras esperaba cerca del videoteléfono en el centro Pokémon. Ash había desaparecido. No podía creerlo cuando por fin recibió el mensaje, después de una semana y media en el bosque con un Pokégear muerto y sin cargar que había, olvidado cargar antes de irse del último centro Pokémon. Ash, el entrenador prodigio, lo más parecido a un hermano mayor y un mentor que tenía, había desaparecido de verdad. Al principio, no le sorprendió mucho, porque, después de todo, ¿no se había perdido Ash cada 2 semanas? Era solo cuestión de tiempo antes de que confundiera un sendero con una carretera, se adentrara en la naturaleza y se perdiera sin remedio. Pero, tras recibir una respuesta a la línea de pensamiento que le había enviado a Brock, descubrió que era una auténtica desaparición de Ash. De esas que, en lugar de poner los ojos en blanco, todos dejaban lo que estaban haciendo y se lanzaban a una búsqueda desesperada, recorriendo el planeta entero para encontrarlo. Rayos. El profesor Oak, había dejado su laboratorio para ayudar a buscarlo. El investigador y poeta Pokémon más grande, calificado y respetado del mundo entero había salido de su laboratorio para buscar a Ash, a pie.
Si eso no le decía en qué problema estaba realmente metido Ash, nada podría hacerlo. Y entonces, como para enfatizar que era Ash, y que dondequiera que iba, los problemas lo seguían, Alto-Maré, una de las ciudades más famosas del mundo, quedó completamente destruida tras un ataque de una banda llamada Equipo Aqua. En su totalidad. Ni siquiera pudieron encontrar la isla, y se solicitó un escáner para localizar las ruinas. Fue una tragedia terrible. Y, si seguía lo que ella sabía sobre Ash, probablemente significaba que el mundo se acababa, y Ash, el gran y poderoso héroe del mundo, estaba desaparecido, incapaz de detenerlo. Fue casi gracioso, la verdad. Siempre había sabido que Ash era especial, que era un entrenador Pokémon increíble y que a menudo salvaba el mundo. Pero ahora que estaba desaparecido, podía ver lo importante que era. No llevaba más de una semana y media desaparecido, y aún así, el número de muertos ya se contaba por millones. Así que necesitaban encontrar a Ash. Ayudarlo a salvar el mundo, una vez más, y a arreglarlo todo, una vez más. Si Ash había desaparecido y ciudades enteras estaban siendo destruidas, bueno, eso no auguraba nada bueno para nadie, y mucho menos para Ash. Bollo. Dawn dejó de caminar un momento y miró a sus dos Pokémon. Ah, sí, probablemente también estaban preocupados. Y su paso y su expresión sombría tampoco ayudaban. Buneary, Piplup. ¿Podrían ir a comprar más pociones al supermercado? Les daré algo de dinero, y espero que Brock me llame cuando regresen. Dawn entonces metió la mano en el bolsillo, sacó la cartera y varios billetes. Esto debería alcanzar para al menos 2 superpociones y una hiperpoción. Tráiganles algo de picar. Seguro que tienen bayas anaranjadas estofadas. El pequeño pingüino asintió obedientemente y tomó los billetes. Piplup. No, estoy bien. Solo compartan la merienda, ¿de acuerdo? No se acaparen nada, ¿de acuerdo? El pequeño pingüino simplemente asintió, antes de agarrar la pata del pequeño Pokémon conejo e intentar llevársela. Loop. Piplup. Temprano, Buneary parecía un poco deprimida al levantarse, pero tras unos cuantos tirones más, finalmente se rindió, se levantó de donde estaba sentada y siguió el arranque de Dawn. Mientras tanto, Dawn los observó, hasta que finalmente doblaron la esquina y desaparecieron de su vista. Y, en el instante en que lo hicieron, Dawn dejó escapar un profundo suspiro. Una de las primeras lecciones que Ash le enseñó fue que, si estabas preocupada o asustada, tus Pokémon también lo estarían. Y, por su bien, a menudo había que fingir valentía, incluso ante lo peor. Pero, si no podías fingir, al menos podías evitar que tus Pokémon lo vieran. Ponlos en sus Pokébolas o haz que hagan alguna tarea pequeña y monótona que no fuera relevante ni importante para distraerlos. A menudo, el estado de ánimo de un Pokémon reflejaba el de su entrenador, y era responsabilidad del entrenador mantener a sus Pokémon sanos y felices, sobre todo tranquilos. Eso era, ante todo, un entrenador. Un guardián y protector de quienes entrenaba. Y si un entrenador no cumplía con eso, era un fracaso como entrenador. Y así, Dawn suspiró y negó con la cabeza. Había estado tan preocupada por Ash que no se había preocupado por asegurar que sus Pokémon estuvieran bien cuidados. Claro, solo habían sido unas pocas horas de descanso, pero aún así. Dawn se prometió en silencio no volver a desviar su atención. Mantenerse al día con los valores de Ash era casi tan importante como encontrarlo, y, sí, por si acaso, Ash se negaba a pensar en eso. Encontraría a Ash y mantendría a sus Pokémon felices, sanos y queridos, todo al mismo tiempo. Pero, antes de poder encontrar a Ash, tendría que hablar con Brock. ¿Quién la llamaría? Aún tendría que esperar. Con paciencia. A que Brock finalmente la llamara, para que pudiera tener al menos una idea de lo que estaba pasando y cómo podía ayudar. Esperando. Ella era terrible en eso. Rhode Island, en el mismo instante en que escuchó sonar el teléfono, Dawn arrancó el teléfono del auricular con casi todas sus fuerzas y lo empujó contra su oreja. Hola. Brock. El futuro doctor pareció ligeramente sorprendido por su aspecto desaliñado, pero no dijo nada al respecto, sino que fue directo al grano. Dawn, ¿en qué región estás? Estoy en Teselia. De hecho, iba a encontrarme con Ash, por sorpresa, cuando llegara Undella. ¿Dónde estás? El entrenador mayor suspiró y negó con la cabeza. Acabamos de llegar a Teselia. De hecho, estamos en el laboratorio de la profesora Juniper, y ella ha rastreado la Pokédex de Ash. Todavía no conozco bien Teselia. ¿A qué distancia están de Ciudad Lacunosa?
Dawn parpadeó antes de hacer cálculos mentales. Es el pueblo de al lado. Broggy le dedicó a Dawn una pequeña sonrisa de alivio. Gracias, Arceus. Ahí dice que está su Pokédex. Nos vemos allí, con suerte, también encontraremos a Ash. La joven coordinadora asintió y le devolvió la sonrisa, aunque débilmente. Por alguna razón, dudaba que fuera tan fácil. De acuerdo. Nos vemos allí. Y así, la llamada terminó. Dawn gimió levemente antes de acercarse al muro cercano y recoger su mochila. Bueno, al menos tenían una ventaja. No quería ser pesimista, pero nadie entraría en pánico si Ash estuviera relajándose en algún pueblo de Teselia. Dudaba mucho que estuviera allí. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar a su Pokémon descarriado. Horace hizo una mueca mientras miraba el informe que estaba sobre su escritorio. Un interceptor de varios cientos de millones de dólares, una de las naves personales de su departamento, destruido. Destruido, y nadie supo cómo. Claro, estaban bastante seguros de saber que lo había hecho. Las marcas de garras que cubrían una de las alas de sus restos lo hacían bastante obvio. Pero la pregunta no era qué, sino, de nuevo, cómo. Después de todo, el avión podía alcanzar velocidades ligeramente superiores a Mach 6. Estaba diseñado específicamente para superar a cualquier cosa que se atreviera a surcar el cielo. Los Lati, misiles, balas e incluso los Ski Dancers normales no podían alcanzar la mitad de esa velocidad. Fue creado con el único propósito de superar a casi cualquier cosa, y volar tan rápido que no necesitaba ninguna otra defensa, simplemente porque nada podía apuntarlo con precisión, y mucho menos alcanzarlo. Y tampoco fue como si algo lo hubiera atrapado antes de que alcanzara la velocidad. No, había estado a toda máquina, y no solo eso, sino que llevaba varios minutos quejándose de un fantasma de identidad indeterminada antes de desaparecer del radar, solo para ser encontrado, sin Suldeu, en el fondo del océano, sorprendentemente, desconcertantemente, casi perfectamente intacto, un par de horas después. Y, lo que era peor, ni siquiera pudieron obtener una confirmación real del sospechoso, más allá de las marcas de garras. El radar, el satélite, ¿qué demonios? Ni siquiera los escáneres psíquicos dieron resultados. Pudieron encontrar una imagen en la caja negra de la nave, pero, en cuanto a los escáneres, no tenían nada. ¿Qué demonios? Incluso las imágenes satelitales no mostraron más que una pequeña mancha borrosa que, tras varios momentos de seguimiento, decidió que había terminado de jugar y triplicó su velocidad, simplemente abordando la maldita nave con la fuerza suficiente para partirla casi por la mitad. Mientras reflexionaba sobre esto, uno de sus científicos abrió la puerta y entró sin decir palabra. Max, ¿tienes algo para mí? ¿Algo? Diablos. Prefiero una anomalía en el espectro visual en este momento. El científico en cuestión sonrió levemente, una sonrisa débil y sin humor, pero sonrisa al fin y al cabo. Logramos algo. Una pequeña cantidad de energía aqueous fue captada por nuestros telescopios unos segundos antes del impacto. Horace parpadeó confundido al oír esa palabra. Ese no es mi punto fuerte, Max. Explícamelo, por favor. Es un tipo de energía que descubrimos durante el evento de las Islas Naranja. Apareció, aunque solo fue por un par de segundos, justo antes de que Lugia fuera derribado por los otros 3 legendarios. Desde entonces, hemos encontrado un par de brotes más, pero, es poco común. Lo que es peor, no hemos podido relacionarlo con nada específico. La energía aparece en raras ocasiones y en múltiples regiones. Otro gruñido escapó de los labios del administrador, y se cubrió la cabeza con las manos. ¿Tienes alguna otra información al respecto? El científico negó con la cabeza, obligando al administrador a gruñir levemente. Menuda suerte. Estaban lidiando con un desconocido. Señor, la ejecutiva Boom está al teléfono. No está contenta. Genial. Aún más dolor y sufrimiento, en forma de incógnitas. Ponla al límite. Max, ¿podrías? Su asistente principal asintió y salió de la habitación un momento. Una vez seguro de que estaba solo, encendió el holotransmisor. Hola, Burm. No me saludes. 3 de mis mejores pilotos se han ido, junto con el Suldeu, todo por tu intromisión. Horace se obligó a sí mismo a no poner los ojos en blanco mientras dejaba que el grito de la mujer furiosa lo abrumara. Sí, debería haberlo esperado. Más dolor, más culpa. ¿Y cómo, dime, es culpa mía? Al fin y al cabo, recuerdo que tomaste prestado uno de mis 3 interceptores sin mi permiso ni siquiera una advertencia. Cualquier fallo mecánico de tus pilotos no es mi culpa ni mi problema.
La mujer del otro lado se burló, pero antes de que pudiera decir nada, Horace continuó. Ahora, ejecutiva, le pido disculpas, pero estoy muy ocupada y tengo muchos experimentos que supervisar, incluyendo la búsqueda de mi nave perdida. Así que la dejo con sus tareas. Pero, adiós, ejecutivo. Horace gimió cuando el holograma se cortó y se tapó la cabeza con las manos, con una mezcla de irritación y exasperación. Casi todo lo que podía salir mal, salía mal. Lo único que le faltaba en ese momento era, Horacio. El administrador se quedó paralizado por un momento, maldiciéndose al sentir la abrumadora presión del grito golpear su mente. Ni siquiera estaba en un idioma que pudiera entender del todo, pero eso importaba poco. Lámina tenía sus maneras de asegurarse de que los demás siempre la entendieran, de una forma u otra. Horace hizo una mueca, irritada y con algo de miedo, y esperó a que la furiosa dragona irrumpiera por sus puertas. No era de las que se enojaban fácilmente, pero, cuando lo hacía, normalmente tenía que arreglar algo. Y, efectivamente, sus puertas se abrieron hacia adentro, chocando contra sus bisagras, y en su lugar, se abrieron hacia adentro. Horace hizo una mueca al oír el sonido, pero más allá de eso, no mostró ninguna reacción externa, sino que adoptó una expresión de indiferencia algo confusa. Hola, Lámina. ¿Cuál parece ser el problema? La Latías en cuestión lo miró con frialdad, como si lo culpara de algo, y Horace se sintió bastante confundido. Tras perder el rocío del alma, supuso que estaría enfadada, no, furiosa, pero no esperaba que lo culpara por los errores de los demás. De hecho, en realidad, su departamento tenía muy poco que ver, más allá de asegurarse de que Magma y Agua estuvieran presentes. Me mentiste. Confié en ti y me mentiste. Su tono era gélido, y eso confundió aún más al administrador. Honestamente, no tenía ni idea de qué hablaba la furiosa mujer, pues se había esforzado por no mentirle a la gigantesca y superpoderosa psíquica lectora de mentes. La historia de su vida. La única vez que fue sincero con alguien, siempre franco y sincero con sus intenciones, y lo acusaron de mentiroso. ¡Qué mala suerte! ¿Cómo es eso? La dragona no respondió de inmediato, sino que optó por gruñir y empezó a pasearse por la oficina. Era un hábito que había adquirido, pero era inusual, uno que apaciguaba su ira y ansiedad. Debí saber que me mentirías. Nunca debí confiar en un humano. Horace se quedó allí sentado, con cara de piedra, antes de repetir lo mismo. Si no la detenía ahora, se vería atrapada en un círculo vicioso de ira, y él se quedaría atrapado con ella así. ¿Cómo es eso? ¿Sabes lo que hiciste? Me mentiste sobre mi hermana. Me dijiste que estaba muerta. Que, Aqua la capturó y la mató. Y aún así, la encontré en alto maré. Se negó a hablarme, fingiendo no reconocerme. ¿Y tú? Lo sabías. Me mentiste, en mi cara, y me dijiste que yo había hecho que mataran a mi hermana. La humana se quedó allí sentada un momento, sumida en una confusión absoluta e interminable. ¿De qué demonios estaba hablando? Era imposible, literalmente, que su hermana estuviera viva. No, tenían su cuerpo. No, Lámina tenía su maldito cráneo, guardado a salvo en su habitación, sobre un pedestal, casi como si lo veneraran. No había duda. Ese cráneo era el de la hermana de Lámina. Docenas, no, cientos de pruebas lo atestiguaban. Tanto la ciencia como los propios escáneres psíquicos de Lámina. Lámina, debo recordarte que tienes los restos de tu hermana en tu habitación. No puede ser ella. Entonces, ¿quién es? El tono de la mujer pasó rápidamente de la furia al llanto casi de inmediato, y Horace, de no haber estado acostumbrado al temperamento de Lámina, sin duda se habría desestabilizado por la velocidad del cambio. La sentí, me sentí a mí mismo en ellos. Lo sentía él en ellos. Y. Horace parpadeó e intentó atar cabos. ¿Cómo podía confundir a alguien con su hermana? Estaba un poco loca, sí, pero no tan perdida. Este era un vínculo Lati, y si podía sentir tanto su propio vínculo gemelo como su vínculo de apareamiento en el Lati, y, así, varias piezas pequeñas, que antes no funcionaban, encajaron en la mente del científico, y Horace se quedó paralizado. No podía ser. Era literalmente imposible. También tenían sus restos, por muy deteriorados que estuvieran. Y los escáneres demostraron, nada. Los escáneres no decían mucho más allá de que podría haber sido la cría, pero un cuerpo deteriorado, que, podrido, podría, y otro engranaje encajó, y empezó a ganar terreno en su propio fango mental. Rocket. Los habían engañado, y el equipo Rocket sabía que buscaban un cuerpo. Y ahora todo tenía sentido.
El cuerpo intacto de la hermana de Lámina, conservado con cuidado, casi con cariño, en una nevera portátil, pero el cuerpo ignorado, quemado, mejor dicho, destruido, de la cría. Sabían que un cadáver podrido no podía analizarse adecuadamente, no de verdad, y que sería pan comido hacerlo parecer lo suficientemente legítimo como para que coincidiera con el cadáver de la Latías que habían encontrado con la cría. ¿Y por qué no habían investigado esto más a fondo? Ah, sí. Habían estado desorganizados, la organización casi exterminada, con solo una docena de ejecutivos y 2 administradores. Nadie se había preocupado demasiado por revisar el cuerpo. Al parecer, lo habían hecho, un cascarón quemado y podrido de una cría, en una zona donde Lati no había estado en años. Respondió a su pregunta con claridad y rapidez, permitiéndoles concentrarse en asuntos más importantes. Pocos dudarían de una respuesta que les gustara, sobre todo cuando les permitía centrarse en temas más importantes, y además les había venido de maravilla. Pero ahora que lo sabía, cambió todo. Lámina, cierra las puertas, por favor. La dragona parpadeó una vez, antes de dar otro giro emocional de 180 grados y volver a la furia, ofreciéndole una mirada fulminante. ¿Qué? Por favor. La tía lo miró fijamente por un momento, sus ojos buscándolo en busca de algún engaño o motivo, antes de asentir a regañadientes y cerrar las puertas de titanio con un tirón psíquico. Entonces, ahora que estamos en privado, creo que sé quién era Latias. Era un Latios. Fue la única respuesta de Lámina. Muy bien, Latios. Creo que la respuesta es obvia. Tu hermana está muy preocupada, por desgracia. El rostro de Latías mostró un poco de tristeza ante esto, pero Horacio continuó. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de su hijo. Giovanni gruñó levemente con enojo mientras leía el informe, sentado rígidamente en su escritorio. El momento para esto fue terrible, no, atroz. Alto Mare, la joya brillante de los océanos, destruida en un solo día. Una de sus secciones de territorio más preciadas, aunque solo fuera de nombre, se perdió, porque Aqua, Magma y Whirlwind finalmente decidieron atacar esa pequeña y preciada reserva de Lati, y el gigantesco y glorioso refugio que era el Rocío del Alma. Debería haber oído hablar de esto antes, pero, al parecer, o Whirlwind se había esforzado por ocultárselo, o su red de espionaje, actualmente en apuros, de alguna manera se las arregló para fallar y cometer un error tan grande. El hombre soltó otro gruñido, antes de apartar la vista de la pantalla y tocar con el dedo, furioso, el buscapersonas de su escritorio. Dolarace, ¿cuál es el estado de nuestros equipos en Teselia? Su secretaria no respondió de inmediato, pero eso era buena señal. Significaba que se estaba molestando en consultar la última actualización, en lugar de simplemente releer el informe anterior que ya le había entregado. Debería haberle dado un aumento. Había demostrado ser bastante eficiente como secretaria, sobre todo para ser una Ranger Pokémon. 3/4 partes de sus equipos están en sus vuelos de regreso, señor. Pero no logramos contactar con sus nuevos ejecutivos, Giovanni puso los ojos en blanco. Qué miembros tan talentosos, pero tan estúpidos. ¿Querían que robaran Pokémon? No podrían, ni con su mejor tecnología. Pero, ¿querían que desactivaran un dispositivo, robaran un esquema o destruyeran un objetivo? Podían hacerlo con creces. No tenía sentido, pero era lo que era. Gracias, Dolarace. Puedes ir a almorzar. La mujer le dio un simple gracias y se despidió. Giovanni suspiró al presionar el botón debajo de su escritorio. Sí, había sido muy efectiva. Persa, por favor, tráeme a Jacqueline. Le he dicho incontables veces que verifique los antecedentes de mi secretaria, y aún así, aquí estoy, haciendo su trabajo yo mismo. Su compañero más confiable asintió simplemente y le dio un pequeño maullido. No, por supuesto que no tienes que ser amable. El gato sonrió al oír eso y se alejó, dejando a Giovanni con sus propios pensamientos. Tenía que actuar pronto, no fuera que Torbellino ganara suficiente fuerza como para volver a ser una amenaza real. Dawn gimió exasperada mientras esperaba en su silla. Debería haber enviado a sus Pokémon a un lugar menos lejano para comprar. Pero, bueno, esperaba una hora antes de que Brock llamara, así que necesitaba ganar tiempo. Pero, después de mirar otra vez la pared, escuchó el familiar golpeteo de los pies de su Buneari. Ah, los llevé a ustedes. El pequeño conejito corrió hacia ella presa del pánico y dejó caer al suelo la pequeña bolsa que sostenía. Buneari, ¿dónde está Piplup? Les dije que se quedarán juntos. El pequeño Pokémon conejo respiró un par de veces para recuperar la compostura, antes de responder presa del pánico. Buneari, bun bun bun.
Dawn parpadeó confundida por un momento, antes de finalmente formar una respuesta. Un meteorito Draco impactó a Piplup. Bollo Buneari. ¿En la cara? Bollo. Ash, despierta. El bailarín del cielo gimió levemente al oír la voz, intentando con todas sus fuerzas ignorarla y el codazo que la acompañó. Pero, aparte de eso, no hizo nada más. Había estado teniendo una pesadilla terrible y, francamente, prefería tranquilizarse antes de hacer nada más. Pero, una vez que su mente recuperó el sentido, se tensó un poco. No, no había sido un sueño. Había fracasado, y todos en la ciudad murieron. Abrió los ojos de golpe e intentó levantarse, pero sus músculos, que le gritaban, y una suave y tranquilizadora pata de su motor de arranque lo detuvieron. Vaya, Ash, tómatelo con calma. Pareces un muerto recalentado. Ash se obligó a asentir al oír la voz de su iniciador, antes de soltar un gemido. En ese momento, sintió un poco de dolor, sí, pero ahora que se había tumbado, sentía como si le hubieran dado una paliza casi mortal. Pero, ¿qué debería haber esperado? Había caído al agua mientras volaba quién sabe a qué velocidad, y aunque siempre había sido resistente, había una diferencia entre aguantar mucho y ser prácticamente invencible. En todo caso, debería estar feliz de seguir vivo. Sabía que el agua no era muy blanda después de una larga caída por experiencia. Así que, con eso en mente, Ash se levantó lentamente del suelo con un gruñido, asegurándose de llevar el rocío del alma que tenía a su costado, haciendo muecas todo el camino. Pikachu tenía razón. Su cuerpo estaba completamente rígido, y se sentía más cerca del rigor mortis que de cualquier otra cosa. Otra cosa terrible. El Lati suspiró y sintió la familiar punzada de dolor y pena, pero, antes de que pudiera sentirla condensarse, se detuvo. Ash parpadeó confundido, sorprendido por la sensación de serenidad, antes de bajar la vista hacia la pequeña gema que sostenía en sus garras. Brillaba con un hermoso y brillante azul, y tras un momento de contemplación, Ash ató cabos y suspiró. Así que la gema mágica también podía ser una manta de seguridad. Me alegraba saberlo. Pero, por mucho que disfrutara de la paz, no podía evitar sentir cierta molestia. Los sentimientos debían resolverse, no dejarse de lado para lidiar con ellos más tarde. En ese sentido, la gema solo lo frenaría. Lástima que no le aliviara el dolor. De hecho, le vendría bien. Así que se tomó un momento extra para armarse de valor antes de levantarse del suelo y miró débilmente a su alrededor, haciendo una mueca mientras todo su lado izquierdo le gritaba por sus esfuerzos. Efectivamente, estaba en los bosques de Johto, y no en el santuario de Alto Mare. Atiae se fue con ese viejo Latios, Lorip, para ir a, pensar en algo. Regresará enseguida. La declaración le dio al bailarín del cielo una pequeña sensación de tranquilidad, distinta a la que le proporcionaba el rocío del alma, y... Ash asintió antes de intentar rascarse la cara. Vaya, incluso intentar rascarse dolía. ¿Están todos bien? El ratón se encogió de hombros antes de acercarse, asegurándose de no tocar a su entrenador herido. Depende. Para la manada, casi todos sobrevivieron, supuestamente. Pero la ciudad ha desaparecido por completo. Atiae está muy conmocionada por eso. Ash asintió lenta y tristemente. Podía imaginárselo. Tampoco le iban muy bien con eso, y eso que sostenía el rocío del alma, que atontaba la mente. Tantos muertos, ¿y para qué? ¿Algún plan loco para apoderarse del mundo? No puedes obligarlo a hacer esto. El herido Latios apartó sus pensamientos y se concentró en la voz furiosa de Atiae a lo lejos. Sabía que tenía mal carácter, pero su ira solía ser fría y persuasiva, y por eso, oírla, apasionada en su ira era una experiencia nueva. Así que Ash intentó girar el cuello hacia el sonido de su voz, pero su cuello le gritó, lo que lo obligó a detenerse a medias. Milady, por favor, sea razonable. Él, como usted afirmó, es su sucesor, y el Consejo, o lo que queda de él, ha aprobado su nominación. Ya no está en nuestras manos. Ash parpadeó confundido ante la declaración de Lorip y se giró lentamente para encararlos con todo su cuerpo. ¿De qué estaba hablando? Me niego. Lo siento mucho, princesa, pero, no tienes voz ni voto en este asunto. Quedas oficialmente relevada de todos tus deberes hasta que demuestres que te has recuperado debidamente de la pérdida de tu tutela. El bailarín del cielo se quedó paralizado y, sin darse cuenta, apretó los dientes con rabia. ¿Iban a echarla, ahora que la ciudad había desaparecido? ¿Y qué? ¿Obligarla a hacer lo que quisieran? No si tenía algo que decir al respecto.
Apretó las garras con furia, sin apenas notar el rocío del alma que contenían, y se preparó para atacar a la pareja. Si creían que podían obligar a Atiae a hacer lo que querían, tendrían que atravesarlo. Apenas notó el rocío del alma brillando con más intensidad, como si estuviera de acuerdo, mientras se dirigía hacia las voces. Pero, antes de que pudiera llegar a ninguna parte, una pequeña garra lo agarró del brazo, y una sensación de calma forzada lo invadió. Se detuvo y miró hacia atrás, viendo a Pikachu. El ratón articuló espera, y Ash se relajó un poco. Si Pikachu creía que era lo mejor, confiaría en él. Pero eso no significaba que estaría menos enojado cuando llegara a ellos. He hecho todo lo que he podido, Milady. Todos los favores, chantajes y sobornos imaginables para organizar esto, para asegurarme de que el líder que la reemplazara fuera alguien en quien pudiera confiar de verdad, y no en Merrim, el favorito del consejo. Ash parpadeó confundido ante la frase y se quedó flotando en el mismo lugar. ¿De qué estaba hablando? Hice todo lo que pude, Milady. Y, si algo así sucediera, dudo mucho que Merrim hubiera dejado pasar el asunto en cuanto a su supuesto problema si él hubiera tomado las riendas, y en ese momento, habría sido muy poco lo que habría podido hacer para detenerlo. Esto fue lo máximo que pude hacer. No hubo respuesta a eso, y Ash hizo una mueca al pensarlo. Incluso con su ira y su deseo de proteger a Atiae, dudaba mucho que pudiera vencer a Merrim, sobre todo en su estado actual, por mucho que lo deseara. Lamento mucho que haya tenido que llegar tan lejos, pero este es el precio que debemos pagar, sin importar lo que deseemos. Ahora, despertemos a tu pretendido y digámosle lo que se ha decidido. Ash se quedó paralizado. Su primer instinto fue fingir que dormía. Ahora sentía que no debería haberlo oído, pero lo hecho estaba. Pero, antes de que pudiera hacer nada más, la pareja llegó al claro, y Atiae corrió inmediatamente a su lado al verlo levantarse. Ash, estás despierto. El hombre estaba confundido por su tono estoico. Su lenguaje corporal denotaba preocupación, y aún así, parecía que estuviera describiendo el clima, lo que solo aumentó su ya abrumadora confusión. Sí. El macho se detuvo un momento, antes de inclinarse e intentar acariciar a Atiae con el hocico, aunque débilmente. De todas formas, parecía que lo necesitaba. ¿De qué hablaban? Atiae dudó un momento, pero Lorip aprovechó la oportunidad para intervenir. Estábamos hablando de tu nuevo estatus. Como afirmó la princesa, si no puede cumplir con sus deberes, otra persona deberá ocupar su lugar hasta que pueda retomarlos debidamente. En este caso, serías tú. Y así, sin más, todo cobró sentido. Entonces, ¿yo estoy al mando? Lorip simplemente asintió levemente. Sí. La princesa me ha retrasado, pero ahora debo llevarte ante el consejo. Ash parpadeó, dándole vueltas a la idea un momento, antes de asentir con una expresión de aceptación algo aturdida. Tenía sentido y, siendo sincero, debería haber esperado que este tema saliera a la luz antes. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Además, no sería la primera vez que le imponían algo así, y dudaba que fuera la última. A estas alturas, era casi normal. Dondequiera que fuera, era el elegido, o algo así. Y nunca tuvo voz ni voto en el asunto. Está bien. Se movió para seguir al anciano Lati, pero la garra de Atiae lo detuvo, agarrándolo suavemente del brazo izquierdo. Ash. Su tono era una extraña mezcla de irritación y algo cercano a la histeria, lo que le hacía desear quedarse. Pero, ahora mismo, el mundo ardía, y no podía quedarse de brazos cruzados. Estaba aturdido por el rocío del alma, y... ahora que comprendía bien lo que estaba pasando, también estaba en modo de emergencia. A ti, todo estará bien. ¿Confías en mí? Ella lo miró fijamente un momento, con expresión indescifrable, antes de finalmente asentir levemente. Sí. Él le dedicó una pequeña, aunque débil, sonrisa a cambio, y la acarició de nuevo, reprimiendo su propio miedo y dolor. Tenía que ser fuerte, así que, maldita sea, lo sería. Pikachu, ¿podrías quedarte con ella? El ratón lo miró un instante, con expresión neutral, antes de asentir finalmente. Claro. Pero vuelvo pronto. Ash asintió y, por un instante, pensó en darle también el rocío del alma. Ella lo necesitaba más que él. Sin embargo, tan pronto como llegó la idea, su lógica interna la refutó. Probablemente necesitaría la ventaja si iba a enfrentarse al consejo. Y, siendo honesto, sentía que el rocío del alma quería irse con él. Y, tan de repente como lo comprendió, Ash sintió que su ira interna crecía. La magia estúpida es lo máximo. Siempre complica las cosas.
¿A ti, quieres conservar el rocío del alma contigo? Nunca dejes que digan que escuchó magia, gemas que controlan la mente. La hembra se quedó allí un momento, antes de asentir débilmente, y Ash le entregó la gema, sintiendo la oleada de preocupación y dolor regresar en cuanto dejó sus garras. Pero, a diferencia de la última vez, estaba listo. Está bien, vámonos. Será breve. Solo necesitamos que lo presenten al consejo por un momento. Aunque deberíamos, no podemos abandonar la playa hasta mañana. Simplemente hay demasiados heridos y cansados para adentrarnos más en la isla, por ahora. Así que, una vez que lo presentemos al consejo, quizás una visita rápida al curandero, podrá regresar. Ash asintió y observó cómo el mayor de los Lati se marchaba, siguiéndolo de inmediato. Lo bueno era que, como volaba con energía psíquica, no le costó mucho seguirlo. Menuda suerte. Entonces, ¿hay algo que necesites saber o algo? No, de verdad. Estás exhausto, herido y angustiado. A estas alturas, se esperará muy poco de ti una vez que llegues, y estar allí será suficiente para ellos. Y, como conocen tu herencia, deberían saber que no deben guardarte rencor por ningún malentendido. La pareja avanzó lentamente por el bosque, pasando junto a cientos de Latis. Pero, mientras lo hacían, Ash observó a los Latis. Había muchos heridos, y había visto a varios dragones llorando por todo el grupo. ¿Cuántos, no lo lograste? Ash guardó silencio y, tras un momento, Lorik continuó. Se sabe que 73 han muerto, y faltan unos 100. Sugiero no comentarlo en el consejo. El segundo hijo mayor de Amien y Den se encuentra entre los desaparecidos. Ash simplemente asintió con tristeza y continuó siguiéndolo. El consejo está justo al frente. No está obligado a hablar, maestro Ash, pero si tiene alguna inquietud o algo que desee decir, no se muerda la lengua. Su opinión es valiosa, como nuevo líder interino de la manada. Pero recuerde, los miembros del consejo lo siguen a usted, no al revés. No dude en recordárselo si se exceden. El bailarín del cielo asintió de nuevo y se impuso una postura firme. Necesitaba parecer fuerte, como Atiare. De acuerdo. Así que Lorik lo condujo adentrándose en el bosque un rato más, antes de llegar finalmente a un claro más grande. Había varios Lati sentados allí, y de los 20, reconoció a 5 de los miembros del consejo. Pero, en cuanto llegó, Lorik lo acompañó a su lugar, y los 5 miembros del consejo ocuparon sus puestos y se quedaron mirando a Ash. El bailarín del cielo se obligó a no inquietarse y, en cambio, se quedó sentado, ignorando las súplicas de sus músculos mientras se obligaba a enderezarse. Pero, al hacerlo, una pequeña idea le vino a la mente. ¿Dónde estaban los demás miembros del consejo? Habían sido muchos más de 5 antes. Y, de los 5, solo reconoció a Lulu, Larry, Den y Amien. Ash pensó en la pregunta un momento, antes de quedarse paralizado. La respuesta era obvia. Maestro Ash. Lo llamamos para informarle que, a partir de ahora, usted será el alfa de la manada mientras la princesa se recupera. ¿Entiende? El Lati que habló, Amien, lo miró con frialdad, y Ash se obligó a asentir. Sí. Muy bien. Y así, los hombros de Latios se relajaron y se acercó a la guarida, que estaba sentada a su lado, y se apoyó en ella. La hembra se recostó y ambos guardaron silencio. Eres libre de irte, maestro Ash. Ash parpadeó confundido por un momento, antes de mirar a Lorik, que estaba sentada a su lado. Hizo una pausa antes de susurrarle a la mayor de las Lati. ¿Eso es todo? Lorik asintió. Sí. La manada está de luto y, francamente, no tiene muchas ganas de ceremonias ahora mismo. Quizás, cuando todos se recuperen, haya una ceremonia como es debido. Pero, hasta entonces, esto es todo lo que tenemos. El bailarín del cielo asintió débilmente y se frotó la parte inferior del cuello con una garra. Entonces, regresamos a Atiaeo. Lorik negó con la cabeza y sonrió. No, mi señor. Lo llevaremos a un sanador. Mañana necesitará sus fuerzas, y estar herido afectará sus habilidades. Debemos solucionarlo de inmediato. El anciano Lati se dio la vuelta y empezó a marcharse, dejando a Ash sentado allí un momento, confundido. Mi señor, por aquí. Lo guiaré con los sanadores. Ash dudó un momento, pero, una vez que quedó claro que no tenía otra opción, empezó a seguirlo. Estoy bien, solo necesito descansar un poco. La sombra sonrió levemente ante la declaración de Ash, pero continuó. Estoy seguro de que estarás bien con suficiente descanso. Pero ahora eres el líder, y la manada dependerá de ti para guiar y proteger. Y si la manada tiene un líder debilitado, también lo estará.
Por lo tanto, tienes prioridad sobre todos. El bailarín del cielo no estaba del todo de acuerdo, pero siguió al Orib de todos modos. Se quejaría si tuviera motivos, una vez allí. Bueno, lo que sea que te golpeó no estaba jugando. Ash no pudo evitar inquietarse un poco mientras el Latios le pasaba las garras con fuerza por el costado herido, intentando no parecer incómodo en ningún momento. El sanador al que el Orib lo había llevado era, en una palabra, extraño. Al principio, el macho era incluso más pequeño que él, un poco más pequeño que Atiare, incluso. La segunda parte era que él también estaba sorprendentemente enojado, y sin embargo, no parecía tener nada que ver con los muchos latis que estaban tirados por ahí, heridos y rotos. Casi parecía, naturalmente, gruñón. Bueno, lo arreglaremos, Su Alteza. Pero, por mucho que a Ash le disgustara su malhumorado comportamiento, descubrió que le habría gustado estar un poco más sin el sarcasmo y el descaro del dragón. Él mismo no estaba de muy buen humor, y tener un sanador que actuaba como si el dolor y el sufrimiento a su alrededor fueran solo una molestia no le ayudaba a tener mucha fe en el Latios, aunque estaba seguro de que era una actuación. Pero, tan rápido como su irritación aumentó, se disipó al sentir la energía curativa tocar su costado. La sensación fue, sin duda, asombrosa. La sensación de sus músculos relajándose y desatándose, el dolor desapareciendo casi como si no existiera. Sin poder contenerse, Ash se dejó llevar por la energía y dejó escapar un pequeño suspiro. Cálmate y deja de moverte. Primero tengo que trabajar tus músculos lumbares o te aflojarás en los sitios equivocados y te lastimarás. Hay una ciencia detrás de esto, ¿sabes? Ash se obligó a detenerse e intentó con todas sus fuerzas quedarse quieto. Solo, no sé, recuéstate o algo. Ese viejo dragón me matará si te jodo esa espalda. No importa lo que me haría la princesa. El dragón más joven asintió e hizo lo que le dijeron, no sin antes mirar al viejo dragón. Lorit simplemente se encogió de hombros y sonrió suavemente, sin molestarse en hacer ningún comentario. Entonces, ¿qué golpeaste? Porque lo que hiciste fue suficiente para dejarte un moretón en el costado de un sedán, pero no para matarte. Y lo que pudo hacer eso, suele hacer lo contrario. Ash suspiró, sin muchas ganas de responder, pero sintiéndose obligado a hacerlo. El tipo era básicamente su médico ahora mismo. Y como siempre decía su madre, nunca les mientas a tus médicos. Conocen tus secretos y dónde vives. Bueno, alcancé el avión y. Simplemente, lo choqué. La energía curativa no se detuvo ni flaqueó. Sin embargo, oyó una burla divertida del Lati. ¿Así que acabas de embestir la maldita cosa? Si funciona, funciona. Pero debe doler muchísimo, ¿verdad? El bailarín del cielo herido no pudo evitar asentir, lo que le valió otra reprimenda. ¿Qué te acabo de decir? Quédate quieto, maldita sea. Si se te destrozan los músculos, tendré que cortarles un poco y reconectar los extremos con una garra. Y créeme, si crees que chocar contra un avión duele, no querrás saber qué se hace pasar por cirugía por aquí. Ash se quedó paralizado ante la amenaza y, una vez más, forzó un suspiro. Jaque, por favor, deja de amenazar a nuestro nuevo alfa. Ambos sabemos que eso no se parece en nada a cómo funciona. El sanador volvió a burlarse, y Ash casi pudo oírlo poner los ojos en blanco. Cállate, viejo Drake. Si hace falta amenazar para que el chico se quede quieto, hace falta amenazar. Y no voy a decirle a una jovencita recién emparejada que, no puedo salvar a su pareja, porque acabé malgastando energía reparándole la espalda al altivo y poderoso príncipe, porque no podía quedarse quieto, joder. Ash sintió una punzada de culpa ante eso y redobló sus esfuerzos por permanecer boca abajo. Bien, así es. Ahora, siéntate, quédate quieto. No te des la vuelta o te patearé el trasero. El joven pato hizo lo que le dijeron y se sentó en el suelo. Así que, amenazante, ni un poquito de preocupación. Pero que otros salgan lastimados. Te duele el corazón muchísimo. Me alegra saberlo. Ash parpadeó al oír la frase y casi se giró para mirar a Latios, pero se detuvo. ¿Qué quieres decir? Pudo oír la burla del Latio sanador antes de obtener una respuesta. Lo de criado por humanos no fue una exageración, ¿De verdad que no sabes nada de nosotros? El Latios jugueteó un poco más con la espalda de Ash antes de volver a hablar. Bueno, mi papá no crié a un pagano, así que déjame presentarme. Soy Jaque, empático, y supongo que un poco humano criado por mocosos. Nací y crecí en Teselia, pero me liberaron hace un tiempo, cuando todo el asunto del torbellino estaba en pleno apogeo. Papá pensó.
O me quedaba en mi bola para siempre, hasta que se calmara la cosa, o me liberaban. Y quería hacer lo bueno y dejarme vivir mi propia vida. El empático se burló y negó con la cabeza. Qué lástima que Thessalian no sea el lugar más acogedor para un dragón. Pero lo logré, como siempre. Pero basta de quejas. Ya tienes la espalda bien, así que vamos a los lados. Date la vuelta. Ash hizo precisamente eso y rodó sobre su lado derecho, ignorando la sacudida de dolor que sintió en su lado izquierdo mientras lo hacía. El resto de la curación fue bastante rutinaria después de eso, y, después de un rato, Ash empezó a distraerse y a concentrarse en su entorno. Había varias docenas de latis más en la zona, y aunque algunos estaban de pie, la mayoría parecían estar heridos de alguna manera. Podía oír algunos gemidos y gemidos de dolor, y griega. Un chirrido familiar. Ash parpadeó confundido e intentó ladear la cabeza sutilmente. ¿Dónde había oído ese ruido antes? Y listo. Al otro lado, da la vuelta. Ash, aturdido, obedeció, pero al hacerlo intentó mirar a su alrededor. Pero, una vez más, no vio nada que le ayudara a reconocer el ruido. Parece una mierda, pero es mejor de lo que parece. Tardará un minuto. El hombre simplemente se quedó sentado, asintiéndose, antes de volver a oír el ruido. ¿Qué es ese ruido? El sanador no respondió de inmediato, sino que se dio un pequeño codazo en el costado antes de continuar. Solo una cría que alguien sacó del océano de camino. Aunque no he encontrado a nadie que la reconozca. Es una cosita muy vivaz. No se calla ni un pelo. El bailarín del cielo solo pudo asentir, antes de dejar que el sanador trabajara un poco más en su costado. Ya casi termino. Bien, ahora estira. ¿Te duele o te rechina? Siendo sincero, las costillas tienen la mala costumbre de perforar los pulmones, y tendré que curarlo ahora, cuando es fácil de curar. Ash hizo lo que le dijeron y se estiró. No sentía dolor, salvo una ligera rigidez, y no pudo evitar sonreír de alivio. No, es genial. Bien. Ahora tengo otros dolores que curar, así que, si me disculpan, el dragón se dio la vuelta y se fue sin decirle una palabra más, y Ash se obligó a levantarse del suelo. Se sentía mucho mejor. Y ahora, solo podía pensar en dormir. Lorip, antes de que Ash pudiera continuar, escuchó el chirrido nuevamente y su curiosidad pudo más que él. Oye, Lorip, ¿conoces muchas crías? El anciano Lati miró fijamente a Ash durante lo que parecieron varios segundos, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa, antes de finalmente sonreírle y asentir. Aunque no me he esforzado por memorizar a los hijos de la manada, conozco a varios. Quizás desees ver al niño del que habló Hake y, tal vez, devolverlo a sus padres. Ash no pudo evitar asentir ante la sugerencia. No vendría mal, ¿verdad? Claro que no, maestro Ash. De hecho, además de hacer lo correcto, le ayudaría considerablemente. Devolver a los niños sanos y salvos con sus padres beneficia enormemente la moral de la manada, así como su imagen. El joven dragón no pudo evitar sonreír ante eso. Aunque el tomaré ya no estaba, aún podía arreglar algunas cosas. Y ahora mismo, hacer algo útil y bueno, como devolver a un niño perdido, sonaba incluso mejor que dormir. Significaba que, en algún lugar, la vida de alguien estaba mejorando. Y así, con eso en mente, Ash se giró hacia donde había oído el ruido por última vez y flotó en su dirección. Había lati heridos tendidos por todas partes, esperando a un sanador o a que sanaran sus familiares. Pero, para su sorpresa, todos estaban de buen humor y charlaban amigablemente. Al menos, hasta que él se acercó. En cuanto notaron su llegada, cesaron sus conversaciones y todos se detuvieron a mirarlo un momento, antes de que comenzaran los susurros. Escuché que sacó una flota entera para salvar el Suldeu. ¿Toda una flota? No, oí que eliminó a un ejército. No hay manera, Ash escuchó algunos susurros, pero se aseguró de ignorarlos. Ahora mismo, tenía una misión. Encontrar un pequeño dragón bebé y devolvérselo a sus padres. Una tarea bastante sencilla, sobre todo porque no había nada de qué rescatarlo, y solo necesitaba un reconocimiento básico. Aquí, cría. Ash frunció el ceño ante la extraña llamada y negó con la cabeza, intentando ignorar la mirada divertida de Lorip y la expresión confusa de algunas de las lati que la rodeaban. ¿Cómo se llamaba a una cría de dragón sin nombre? ¿Había algún término para llamarlas? Chirrido. Ash se quedó paralizado al oír el sonido y se giró casi por completo para encararlo. Había otro grupo de latis heridos en una pequeña zona de hierba, entre dos colinas cubiertas de árboles, y, por lo que se oía, el pequeño dragón estaba allí. Así que flotó hacia ellos.
Al final, Ash casi había pasado junto a la cría antes de verla. La cría estaba acurrucada junto a un drake anciano de aspecto cansado, sentado entre el dragón mayor y un árbol cercano. Y, en cuanto se acercó lo suficiente, la reconoció de inmediato. ¿Lumi? Efectivamente, la pequeña cría parpadeó al reconocer su nombre y levantó la vista con cansancio. Ash se acercó para verla mejor, con una leve sonrisa en el rostro. Recordó a la pequeña y enérgica cría de antes, y no pudo evitar sentir un gran alivio al saber que estaba bien. Así que avanzó y, sin dudarlo ni un instante, se dispuso a recogerla. Pero, antes de poder hacerlo, se quedó paralizado y se quedó mirando a la cría. Su cerebro se negó a procesar lo que veía por un instante. Pero, tras varios segundos de contemplación, se sobrepuso a la sorpresa y simplemente arrancó del suelo a la pequeña y cansada cría. «Oh, Lumi, ¿qué te pasó?» A la cría le faltaba un brazo. Claro, la lesión parecía antigua, como si hubiera ocurrido hacía semanas, o incluso meses, pero él sabía que no debía pensar que así fuera. ¿La encontraste? Sí, Akid la atrapó un Lugdisk. La curé lo mejor que pude, pero no puedo hacer mucho con una herida como esa, no sin su brazo. Ash simplemente decidió concentrarse en la cría que sostenía, sin responder realmente a las palabras de Latios, salvo un pequeño asentimiento. No había oído realmente el regreso del empático, pero, francamente, no le importaba. Pero al menos lo logró. Hay muchos que no pueden decir lo mismo. Ash asintió de nuevo y continuó mirando fijamente por un momento, antes de que la cría finalmente pareciera reconocerlo y le diera un chirrido irritable, aunque cansado, y tratara de zafarse débilmente de su agarre. «Lorip, ¿la reconoces?» La mayor de las Lati suspiró y asintió levemente. «He investigado su ascendencia. Es, y ha sido, huérfana desde hace bastante tiempo. Su anterior padre, un padre soltero, tenía predilección por la caza de presas más grandes y peligrosas, y una cacería salió mal. Después de eso, estuvo bajo nuestro equivalente a una niñera durante todo el tiempo, ya que nadie estaba dispuesto a hacerse cargo de ella a largo plazo». Negando con la cabeza, la sombra emitió un leve chasquido de desaprobación. «Haré que alguien la vigile». Ash simplemente se quedó sentado, dejando que la información se filtrara lentamente. Era huérfana, lo había sido por un tiempo, y nadie la quería de verdad. Pensarlo le dolió aún más el corazón y, al cabo de un momento, sintió que su mente empezaba a girar. «Puedo llevármela». El empático cercano soltó una carcajada ante la sugerencia, y Ash lo miró con el ceño fruncido. «Tú no pareces capaz de alimentarte solo, y mucho menos a una cría. Es mejor que la manada la vigile». Ash no dudó ni un instante al responder. «Puedo vigilarla». El Latios más pequeño se elevó y se detuvo a escasos centímetros de su cara. «Esto no es un asunto trivial, chico. No es un trabajo de niñera donde la dejas cuando terminas. Hay una razón por la que media docena de Lati la han cuidado y nunca la han traído a casa. Es muchísimo mejor dejarla sin padres, en lugar de dejar su huella en unos padres que no quieren nada de ella. Si te la quedas, no podrás echarte atrás y rendirte». El empático miró a Ash un momento antes de continuar. «Esto no es un trabajo temporal, es que dices que serás el padre de este enano. ¿De verdad vas a hacer eso y lanzarte de cabeza, sin siquiera pensarlo, ni hablar con la princesa? No hay padres temporales en las manadas de Lati. Es un asunto serio». Ante eso, Ash sintió una leve vacilación antes de mirar a la pequeña y cansada cría que yacía en sus brazos. Había dejado de retorcerse y, en cambio, finalmente se había relajado y lo miraba con irritación. Jaque tenía razón. Fue impulsivo, testarudo y griega. Bueno, una tontería precipitarse. Pero, ¿cuándo había dudado en hacer lo correcto? Justo ahí estaba un niño que necesitaba a alguien, y ese alguien él podía serlo. Y, una vez que volviera a ser humano, podría traerla consigo y apoyarla aún más como entrenador. Podía hacerlo. El bailarín del cielo sonrió ante la idea, antes de encogerse de hombros. «Mi mamá siempre decía que hacer lo correcto es lo más difícil». El empático resopló, negó con la cabeza y retrocedió. «Bien. De todas formas, me saca de quicio. Pero más te vale que no vuelvas llorando cuando no puedas dormir». Ash se encogió de hombros y sonrió. Seguro que puedo con ello». Y, con eso, el empático suspiró, le dio a Ash una pequeña sonrisa y se alejó flotando. «Milord». El joven Drake hizo una mueca al oír el tono bajo de Lorip y se giró para mirarlo. Había olvidado que, sí, ya tenía más responsabilidad de la que probablemente podía asumir. No te atrevas a disculparte». Ash parpadeó ante la fría severidad en el tono del mayor Lati.
Lo que estás haciendo es una completa estupidez. Adoptar a una niña sin pensarlo, sin consultar con la princesa. Es más que una estupidez, roza la ignorancia. El joven dragón se estremeció al oír las palabras de Lati. Sabía que era una idea tonta, pero aún así, sin embargo, tu madre tiene razón. Lo correcto es lo más difícil de hacer, y rara vez es lo inteligente. Supongo que, al final, lo apruebo. Puede que sea una decisión tonta, pero, en definitiva, es lo correcto. Ash suspiró, asintió y volvió a mirar a la pequeña cría entre sus garras. Había empezado a mordisquear suavemente la garra más cercana, y ahora estaba absorta en ello. Estoy seguro de que serás un excelente padre, Ash. Y así, la importancia de lo que Ash acababa de lograr lo golpeó, y casi se atragantó con su propia lengua por el shock. Atia iba a matarlo. Misty, espera, todavía tengo que llamar a Mai. La joven pelirroja gimió decepcionada y le dirigió a Brock una mirada breve, aunque infructuosa, antes de resoplar. Bueno, date prisa. Me muero de hambre y me desplomaré en cualquier momento. Brock puso los ojos en blanco ante las quejas de Misty, pero, francamente, él estaba en la misma situación. El vuelo, así como la revisión, habían durado casi 14 horas, debido a la revisión adicional que Misty se había ganado, así como a la repentina y desconocida redirección a la que fueron sometidos momentos antes de aterrizar, lo que añadió 3 horas extra a un vuelo que ya era de 9 horas. Y ni hablar de que la redirección también hizo que sus reservas de hotel fueran completamente inútiles. Así que, básicamente, estaban muertos de pie. Lo sé, lo sé. Pero es la última llamada. Y aún así, ¿y si ya encontró a Ash? Ya debería estar en alto maré, así que al menos debería saber más que nosotros. Misty solo gruñó levemente antes de asentir. Está bien, voy a, no sé, ver las noticias o algo así. El adolescente mayor simplemente sonrió y asintió mientras la pelirroja se alejaba cansada. Lo había estado haciendo sorprendentemente bien, dadas las circunstancias. Solo tardaré un minuto. Brock volvió entonces al teléfono, insertó rápidamente su Pokédex y abrió su lista de contactos, mientras maldecía mentalmente su falta de un Poké equipo. Si se hubiera gastado el dinero en uno, podrían estar haciendo esta llamada en la seguridad y la agradable intimidad de su habitación. Pero eso no venía al caso. Revisó su lista de contactos durante un par de segundos, antes de detenerse en My Maple. Pulsó hábilmente el botón de llamada y esperó varios segundos antes de que la máquina le diera un pitido inesperado. No se pudo conectar la llamada. Ahora bien, esto no era algo inusual. Si estaba con su Pokégear, o en el bosque, lejos de la civilización, era muy probable que la llamada simplemente no se conectara. Dawn había caído en esa categoría. Después de todo, llevaba un tiempo en el bosque. Pero, mientras Dawn estaba en medio de la nada, Mai debería estar en Alto Maré, la ciudad-estado más grande del mundo. En algún lugar que dudaba que careciera de cobertura móvil. Entonces, simplemente presionó llamar nuevamente. Y, una vez más, inmediatamente recibió el mismo mensaje de error. No se pudo conectar la llamada. Brock. Brock frunció el ceño ante el grito del pelirrojo, antes de volver la mirada hacia el teléfono. El muy tonto debía de estar estropeado. No sería la primera vez que los teléfonos se caían durante sus viajes. Pero aún así, al parecer, una vez que Ash desapareció, el mundo los perseguiría. Brock. Con un pequeño gruñido, Brock se giró hacia la pelirroja que gritaba, con la irritación reflejada en su voz. ¿Qué? No obtuvo respuesta, así que resopló y se acercó a la pelirroja, que estaba pegada al pequeño kiosco. Pero, al ver su expresión, sintió que su ira se desvanecía y, en cambio, miró la pantalla del kiosco y leyó el destacado titular. Alto Maré destruido. Brock se quedó mirando el titular durante varios segundos, intentando asimilar adecuadamente las implicaciones durante varios momentos, antes de sentir que su corazón se detenía. Puede. Brock se dio la vuelta inmediatamente, corrió de nuevo al teléfono y desesperadamente intentó volver a llamar. No se pudo conectar la llamada. Horace suspiró y se recostó en su silla, sintiendo cómo la tensión de la situación le afectaba. Esto era, técnicamente, traición. Pero nadie lo sabría ni podría saberlo, y tal vez, al final, resultaría más efectivo que el plan original. Podría hacerlo a su manera, en lugar de a la del consejo. Pero, no sería fácil lograrlo, ni sería fácil apaciguar al consejo y permitirle esta oportunidad, sobre todo tras la pérdida del rocío del alma. Por favor, ayúdame. Haré lo que sea. El administrador negó con la cabeza antes de suspirar. Podía hacerlo.
Pero necesitaría la ayuda y cooperación total de Lámina. Necesitaría que rompiera hasta el último vestigio de moral que le quedara para lograrlo. Así que, lentamente, levantó la cabeza y miró a Latias a los ojos. Puedo ayudarte. Gracias, pero solo si haces lo que te digo. La Latias se quedó paralizada, antes de asentir con desesperación. Lo que sea. Por favor. Necesitamos distraer al consejo. Pero, para lograrlo, necesitamos darles algo que no puedan dejar pasar, algo que desvíe su atención de la manada renegada de Lati. Pero, por pura casualidad, ya tenemos un pez pequeño, sabroso y débil. Aqua perdió a la mayoría de sus miembros en alto mare y, gracias a un poco de propaganda y suerte, ha sido incriminado por la destrucción de la ciudad. Así que los están cazando. Ahora es el momento de acabar con ellos de una vez por todas. Giró su silla lentamente y se quedó mirando la pared, observando distraídamente cómo las sombras se movían ligeramente. Odiaba esto. Era un científico, un estudioso de la biología y la vida. No un espía ni un general. Pero a veces, la ciencia requería sacrificios para avanzar. Entonces, necesito que mates a Archie. Necesito que lo destruyas y traigas su cuerpo aquí. Si te portas como una mascota leal, el consejo no cuestionará tus acciones. Te verán como un Pokémon, y poco más. Sabía lo que pedía. Y, al contrario de lo que parecía, sabía que, en el fondo, a Lámina le quedaba una pequeña parte inocente de su alma. Lástima que matarla fuera el precio que tendría que pagar. Lámina parpadeó antes de asentir. Yo, por supuesto. Una vez que Aqua se haya ido, nos centraremos en acabar con Magma. Fueron muy cautelosos y, por lo tanto, perdieron poco en alto mare, así que tardarán. Y cuanto más lo retengamos, más posibilidades tendrá tu hijo de escapar con vida. Ahora mismo, son fáciles de rastrear, e incluso un necio podría cazarlos. Pero, si les damos tiempo, podrían escapar. Cuanto más tardemos, más recursos usemos, mejor estarán. Y, una vez que los hayamos perdido, ahí es donde tú, querida, te vuelves invaluable. Y ahí es donde podremos controlar el tablero. La cambiante volvió a asentir, y Horace suspiró, observando de nuevo las sombras. Bueno, ya sabes qué hacer. Ponte manos a la obra y no vuelvas hasta que Archie esté muerto y tengas su cadáver. En ese momento hubo un destello de luz brillante y Latias desapareció. No pudo evitar suspirar cuando sintió que su abrumadora presencia desaparecía, y después de un momento, miró al suelo. Darkrai, necesito tu ayuda. El Pokémon se materializó silenciosamente entre las sombras del suelo y las paredes, y, en un momento de debilidad, Horace le dedicó una sonrisa antes de acariciarle suavemente el rostro. Necesito tu ayuda. El tipo oscuro simplemente canturreó y Horace sonrió un poco más. Lo sé, pero aún así, es lo mejor. Necesito que vayas y me distraigas. Los líderes de la Liga Pokémon se reunirán pronto en Celadón y planearán una defensa. Necesito que vayas y escuches por mí. Presta atención a sus planes y, después de escucharlos, mata a todos los que puedas. No te arriesgues y mantente a salvo. ¿Puedes hacer eso por mí? El tipo oscuro simplemente le dio una pequeña sonrisa traviesa, y Horace no pudo evitar sacudir la cabeza divertido ante su pequeño y casi inaudible arrullo. Gracias. Y, así como así, el Pokémon desapareció de su vista, y Horace se encontró solo. Así que se agachó, abrió un cajón, sacó una botellita y la vertió en un vaso que traía consigo. Agarró el vaso y lo levantó en el aire. A Pokémon. Al final, Ash tardó media hora en armarse de valor para regresar con Pikachu y a Tiare. Y en esa media hora, la pequeña cría pasó de mordisquear su garra a mordisquear casi todo lo que alcanzaba para intentar expresar su irritación. Los mordiscos eran suaves, y no sirvieron de mucho más que recordarle a Ash que, sí, todavía existía y que, sí, tenía dientes, pero aún así. Tenía que pensar en una forma de abordar el tema adecuadamente una vez que llegara allí. Oh, ¿qué voy a hacer, Lumi? La única respuesta de la cría fue intentar, una vez más, arrancarle las plumas del pecho, usando solo la boca. El intento, como muchos otros, fracasó, pues las plumas eran demasiado cortas y estaban demasiado bien adheridas, como para que la cría pudiera hacer algo más que tirarlas suavemente. Pero, aunque era demasiado pequeña para causar daño físico, eso no le impidió emitir un pequeño rugido, del tamaño de una cría, tras el intento fallido. Pero, como su tamaño dictaba, no fue más que un chillido más fuerte de lo normal. Lo sé, pero, esto fue un poco apresurado. Y, sin duda, lo era. Después de todo, acababa de adoptar públicamente a un niño.
Ya no había vuelta atrás, y francamente, no lo haría ni aunque tuviera la oportunidad. Pero si bien no se arrepentía de la decisión, sí lamentaba la situación en la que se había metido. Después de todo, tenía que volver con Atiare, su supuesta esposa prometida. No estaba muy seguro, pero tenía que volver y decirle que sí, que ahora eran padres, y que no se molestó en preguntarle su opinión al respecto. ¿Y qué más daba lo que pensara Pikachu? El ratón siempre lo seguía de cerca, diciéndole que sí, que era una tontería saltar e intentar sacarlo del globo del equipo Rocket, o que era una tontería meterlo en un recipiente hermético de metal mientras se zambullía inofensivamente en medio de algún templo marino hundido. Se estremeció al pensar en lo que diría Pikachu al descubrir que había adoptado a una dragoncita cariñosa como hija. Después de esto no habría manera de vivir con él. Pero no podía alejarse para siempre. Tenía una cría pequeña y agotada que, sin razón alguna, se negaba a dormir, por mucho que intentara ponerla cómoda o acunarla, y en su lugar prefería mordisquear, masticar y roer casi todo lo que alcanzaba. Quizás le estaban saliendo los dientes. Probablemente tenía esa edad, y recordaba perfectamente que su Fampi hizo exactamente lo mismo poco después de nacer. Pero debía de estar cansada. Había perdido un brazo hacía poco, y dudaba que de alguna manera hubiera podido echarse una siesta. Una siesta sonaba bien. Él también estaba cansado, además de tener un poco de hambre. Así que tenía claro el camino. Solo necesitaba aguantar y aguantar como si fuera una curita. Bueno, Lumi, ¿estás lista para conocer a tu nueva mamá y a tu tío? La cría no respondió verbalmente, pero sí intentó golpear su garra derecha con el brazo que le quedaba. No supo si era por irritación o por jugar, pero el gesto le hizo sonreír levemente. Lo tomaré como un sí. Lorip, quien había permanecido en absoluto silencio a su lado todo el tiempo, resopló divertido. ¿Por fin estás listo, mi señor? Ash asintió levemente y suspiró. Supongo. La pareja de Lati y la cría comenzaron a avanzar, de regreso al claro en el que habían quedado Atia y Pikachu. Y, a medida que la pareja se acercaba, Ash sintió que el poco coraje que había reunido comenzaba a flaquear. Tal vez, no se preocupe, maestro Ash. Al final todo saldrá bien. Ash suspiró ante la tranquilidad de Lati. Claro, era fácil decirlo ahora, pero no le ayudó a sentirse mejor cuando se dirigía directamente a la guarida del dragón. De hecho, le parecía una obviedad. ¿Sabes? Una vez me encontré en una situación muy similar. El bailarín del cielo miró al dragón anciano con una mezcla de interés y sospecha. Por alguna razón, lo dudaba mucho. Ah. Sí. Verás, cuando era joven, bueno, más joven, y me convertí en pareja de mi amada, tuvimos un pequeño desacuerdo. En aquel entonces, yo era el guardián de un asentamiento humano en Oen, y ella formaba parte de una manada que pasaba a menudo por allí. El problema surgió cuando tuvimos a nuestro primer hijo. Solo pudo asentir y escuchar. Ahora estaba intrigado. Verás, la manada de la que provenía mi compañero era, bueno, bastante anticuada y supersticiosa. Tenían todo tipo de rituales y creencias antiguas y absurdas que para mí no tenían mucho sentido. Pero me esforcé al máximo por respetarlas. Entonces, nuestro primer huevo eclosionó. El anciano Lati tenía una leve sonrisa cariñosa en el rostro y negó con la cabeza. Era una dorada bellísima, y... En cuanto la vi, la amé profundamente. Sin embargo, la manada, al igual que mi compañero, pensó que era un mal presagio. Una hija dorada, nacida en una época sin conflictos. Su madre y su manada la odiaron de inmediato. La tensión casi nos separa, a mi compañero y a mí. Y eso es decir mucho, porque la quería mucho. Negando con la cabeza, Lorip soltó una risita. Era un rayo de sol. Así que la tomé y la mantuve conmigo mientras su manada seguía vagando. Aunque dudaba que mi pareja le hiciera daño o la descuidara por completo, sabía que no habría sido bienvenida, y a veces, la falta de amor es peor que el maltrato activo. Y por un tiempo, funcionó. Durante sus primeros 3 años de vida, fue feliz. Creció rápido y era la cría más feliz que cualquiera podría desear. Pero entonces, el pueblo que yo vigilaba se incendió. Y, durante 3 días, por mucho que intentáramos, el pueblo ardía. Sintió que se le cortaba la respiración y se quedó congelado por un momento. Es cierto que casi todos salieron con vida de allí. Algunos humanos murieron y quienes me ayudaron resultaron heridos en un heroico intento de salvar a unos niños de una escuela. Pero, después de 3 días, ya no quedaba ningún pueblo donde los humanos pudieran vivir, ni ningún pueblo que proteger. La gente se dispersó y me quedé sin tutela.
Así que, cuando regresaron, me uní a la manada de mi compañero. Lorik dejó escapar un suspiro ante eso, antes de sacudir la cabeza. Oh, lo siento, me perdí en mis recuerdos. Ya casi llegamos. Ash parpadeó ante el abrupto final de la historia, pero, tras ver el rostro del anciano Lati, asintió. Lorik tenía razón. Ya casi habían llegado, y si el dragón anciano no quería continuar, no iba a obligarlo. Ash, precisamente él, conocía la santidad de las historias personales. Lo estás haciendo bien. He visto a los más valientes de Lati dar media vuelta y salir corriendo ante la idea de un compañero enfadado. Sobre todo cuando tienen que confesar sus propios pecados. Me atrevo a decir que estoy impresionado. El joven dragón sonrió débilmente ante el elogio e intentó ignorar a la pequeña cría, que aún se retorcía en sus brazos, mientras ella volvía a morderle las garras. Podía hacerlo, tenía que hacerlo. Estamos aquí. Y es aquí donde me despediré. Ash sintió que el corazón le daba un vuelco y miró de reojo hacia donde había estado el mayor de los Lati. Pero, tal como había dicho, ya se había ido. Oh, ceniza. El bailarín del cielo se quedó paralizado y se dio la vuelta, solo para ver a Pikachu corriendo hacia él. Oh, no, no estaba listo para esto. Antes de que pudiera detenerlo, el ratón saltó alegremente y se posó en su hombro, dándole un pequeño toque en el cuello en cuanto pudo. Te tardaste bastante. Pensamos que habían decidido comerte o algo así. Ash soltó una risita nerviosa y débil, y asintió. Ah, sí. Ceniza. El hombre escuchó el tono frío, aunque aliviado, de Atiae y se giró para verla con calma. Me alegra ver que estás bien. Pero, ¿quién es esa cría? El hombre se quedó paralizado un instante, sin esperar que lo pusieran en el punto de mira tan rápido, ni que Atiae volviera a su forma de hablar más, formal. Pero, tras un momento de vacilación, su boca se impacientó. Nuestro. La respuesta le salió de la boca antes de que pudiera procesar bien lo que había dicho, y, como compensación por su incapacidad para mantener la boca cerrada, recibió algo inesperado. Una pequeña sonrisa sincera, aunque cansada. Ajá. ¿Por qué no me lo dijiste? Me habría gustado estar presente en el nacimiento de nuestra hija. Sin embargo, su expresión divertida desapareció rápidamente y, una vez más, regresó la anterior, cansada y emocionalmente agotada. Pero, hablando en serio, ¿de quién es? Ash parpadeó sorprendido por su broma inesperada, así como por la repentina desaparición de su buen humor, antes de tragar saliva. ¿Cómo se suponía que iba a decir que no bromeaba? Bueno, es huérfana y todo eso, así que, técnicamente, no era de nadie cuando la encontré. Atiae simplemente parpadeó, confundido, antes de mirarlo con una expresión de confusión. Pero Pikachu, en cambio, gimió y trepó por su cuello, hasta posarse en la coronilla, antes de agacharse y mirarlo, aunque de cabeza, directamente a los ojos. Ash, ¿en serio? Ash solo pudo asentir suavemente, antes de soltar un pequeño suspiro de cansancio. Esto había sido mal pensado, mal planeado y mal ejecutado. Tenía 3 de 3 en el bingo de eres estúpido. ¿En serio? No entiendo. Ash y Pikachu se giraron para mirar a Atiare, que estaba sentada allí, con una expresión de total desconcierto. Tus chistes no tienen mucho sentido. Ash hizo una mueca al oír eso e intentó pensar en una explicación adecuada. Pero, mientras buscaba una respuesta, fue Pikachu quien tomó las riendas. Oh, déjame presentarte. Esta es ahora la pequeña bestia infernal Ketchum. Pero, como probablemente no deberíamos llamarla así, supongo que muerde mucho servirá. Atiae simplemente parpadeó y no hizo mucho más. Bueno, Atiae, puede que la haya adoptado. Solo un poco. Solo un poquito. Solo pudo asentir, antes de intentar sonreír. Solo un poquito. ¿Y pensaste que, en lugar de preguntarme, la traerías, como quien encuentra a un perro callejero bajo la lluvia? Bueno, cuando ella lo dijo así, sonó muy tonto. ¿Sí? Atiae siguió mirándolo fijamente un momento, con una expresión aún de profunda confusión mientras procesaba lo que él había dicho. Pero, al cabo de un momento, para su sorpresa, soltó una carcajada. Negó con la cabeza, con una leve sonrisa en el rostro, y lo miró de nuevo, antes de soltar otra carcajada, esta vez más profunda. Su diversión lo pilló desprevenido, pero, al cabo de un momento, empezó a reírse entre dientes a su lado, sintiendo una sorprendente oleada de alivio. La pareja rió durante varios segundos, hasta que, finalmente, Atiae logró calmarse lo suficiente como para hablar. Sin embargo, seguía sonriendo cuando por fin logró hablar.
Nunca, en mi vida, alguna vez pensé que podría estar tan absolutamente furioso contigo. Terminó la frase con una risita, con una enorme sonrisa en todo momento. Pero, cuando Ash captó lo que dijo al final, se quedó paralizado. Oh. Empezó a retroceder, pero antes de que pudiera llegar a algún lado, Atiae desapareció en un destello brillante, e inmediatamente sintió que su mechón de oreja quedaba atrapado entre unos dientes. ¡Guau Mowon! Ash no pudo evitar gritar y trató de seguir reflexivamente la dolorosa sensación de tirón. ¡Ay, ay, ay! Y, tan rápido como empezó a morder, cesó, y Ash se abalanzó para evitar que le volvieran a atrapar la oreja. Una vez que se alejó lo suficiente, se agachó tras un árbol cercano y asomó la cabeza para intentar localizar a su atacante, mientras la pequeña cría en sus brazos reanudaba sus furiosas rabietas, reavivadas por los forcejeos que había recibido cuando la princesa enojada le arrebató la oreja. Y, una vez que vio a Tiare, descubrió que ella lo estaba mirando fijamente y sostenía el rocío del alma con mucha más fuerza de la necesaria, y podía sentir su furia furiosa emanando de ella en enormes olas alimentadas psíquicamente. Ash, yo me encargaré de esto. El dragón no pudo evitar girar la cabeza hacia la voz y vio a Pikachu, torpemente enredado en las ramas. Estaba boca abajo, aferrándose solo a su cola. Lo cual solo hacía que su expresión semiseria pareciera más cómica. Pikachu, ¿cómo? La expresión severa del ratón se suavizó al instante, miró a Ash y le dedicó una pequeña sonrisa, al estilo Mareep. No me estaba sujetando. Me mandaste a volar. En fin. Pikachu dio unos cuantos golpes cortos antes de lograr enderezarse, e inmediatamente después, saltó y aterrizó entre los dos dragones. Atiare. Hablemos de esto. Usa tus palabras. Ash solo pudo mirar al ratón con incredulidad. ¿Qué más puedo decir? No recuerdo haberle pedido a Ash que me hiciera madre. Y no recuerdo que le hayas pedido a Ash que fuera tu marido. En el instante en que las palabras salieron de los labios del tipo eléctrico, Atiae se quedó paralizada, sintiendo la declaración clavarse en ella. No pudo evitar que se le entrecortara la respiración y, por una fracción de segundo, sintió una extraña mezcla de ansiedad y rabia que la invadió. ¿Cómo se atrevía? Pero, al mismo tiempo, tenía razón. Nunca le pidió a Ash su consentimiento. El hecho la rondó por una fracción de segundo, antes de que la furia, la rabia que había estado acumulando durante las últimas horas, alcanzara su punto máximo, y la sintiera a flor de piel. Le lanzó una mirada venenosa al ratón, pero Pikachu le devolvió la suya. Y, durante varios instantes, simplemente se quedaron allí sentados, sin ceder ni un ápice. Pero, tras lo que pareció una eternidad, algo se quebró. Atiae sintió la desesperada necesidad de desahogar su furia, de liberar su ira, y le costó todas sus fuerzas darse la vuelta y descargar esa rabia en su garra libre, formando un brutal corte psicológico. El golpe cortó varios árboles y, tras atravesar lo que parecían 15 metros de bosque, finalmente se extinguió. Maldito seas, ratón. Y, así como así, su rabia se desvaneció. Su rabia se agotó, y solo quedaron sus inseguridades, sus preocupaciones, sus miedos y su tristeza. Atiae no pudo hacer más que exhalar un largo y tembloroso suspiro por la nariz. Ati? ¿Estás bien? Latias no respondió de inmediato, sino que respiró hondo unas cuantas veces más antes de poder responder con propiedad. Tu ratón, es tonto. No fue su mejor respuesta. Pero ahora mismo, no le importaba. Estaba herida, cansada y destrozada, y lo único que quería era tumbarse y no hacer nada. Así que hizo precisamente eso por un momento, flotando en el mismo lugar, sosteniendo el rocío del alma. Pero, después de un momento, sintió que una pequeña punzada de ira regresaba, pero, en un ataque de espontaneidad, se giró y arrojó el rocío del alma a un árbol. Golpeó el árbol con un ruido sordo y aterrizó en su base. Al cabo de un momento, se encendió con un púrpura brillante, aparentemente irritado, pero ella no le prestó atención. No le importaba lo que pensara a la maldita cosa en ese momento. Maldita joya. ¿Por qué hiciste eso? Una pregunta excelente. Y no tenía una respuesta real. Así que simplemente gruñó levemente y, por primera vez desde que tenía memoria, hizo un puchero. Estoy indignado. No necesito una razón. Ash parpadeó ante la respuesta sorprendentemente inmadura, y no hizo nada mientras Atiae se desplomaba en el suelo, hundiendo la cara en la tierra. Y, mientras lo hacía, Ash solo pudo mirarla fijamente. Esta era, sorprendentemente, la forma más rara en que la había visto actuar a Latias.
Esta era, de la forma más emotiva y expuesta que la había visto, y, en un momento de lucidez, recordó a la tía amable, gentil, revoltosa y sobreexcitada con la que había jugado al llegar al Tomaré. Sintió otra punzada de tristeza al recordarlo, antes de sacudir la cabeza y acallar los dolorosos recuerdos. Mirar atrás no le servía de nada. Necesitaba centrarse en el presente. Que era una tía expuesta, debilitada y cansada, que había abierto su caparazón por un instante, aunque solo fuera por puro agotamiento, y un golpe bajo demoledor de su inicial. Lo que significaba que era el mejor momento para presentarle a su nueva hija. Se acercó un poco más, aunque con cautela, y miró a la cría, que se retorcía e irritaba. Ya no lo mordía ni lo mordisqueaba, sino que había decidido dirigir su ira hacia la tías, que ahora estaba boca abajo en el suelo. Entonces, ¿quieres ver a la cría ahora? Solo obtuvo un pequeño gruñido, y Ash lo interpretó como un sí. Así que colocó a la cría junto a su cabeza, ignorando su piar indignado y su intento de mantenerse entre sus garras, donde ella parecía creer que estaba a salvo, antes de retroceder lentamente. Y, en el instante en que se alejó, la cría, con toda su sabiduría, eligió ese momento para emitir un pequeño, aunque enojado, chirrido, y reclamó el mechón de la oreja de Atia en su boca. ¡Ay! Suéltame, intruso. Atia inclinó la cabeza hacia la cría por reflejo, intentando con todas sus fuerzas minimizar el tirón, pero, francamente, la niña no lo permitió. Por mucho que lo intentó, no logró que la cría de dragón le soltara la oreja, y sus intentos de reprenderla solo provocaron chirridos apagados y furiosos. Creo que me gusta tu hija, Ash. Mai, por quinta vez en la hora anterior, miró supo quejear con exasperación. No hay señal. Adiós a comprar ese supuesto receptor de señal supercargado. Siempre supo que Johto tenía mala recepción en la naturaleza, pero pensó que, con la potencia extra, podría mantener al menos el GPS funcionando. Pero no había señal, de ninguna manera. Un completo desperdicio de $300. Pensar en ello le bajó aún más el ánimo, ya de por sí deprimente. Necesitaba pensar en lo positivo. Como que podía moverse y que tenía una pista. Y que, técnicamente, era incapaz de perderse. Al fin y al cabo, buscaba un muelle junto a la playa, lo que significaba que era casi imposible pasarlo por alto. Si aún no lo había encontrado, simplemente no había ido lo suficientemente lejos.